en televisión, en horario prime, un comercial de Germán Vargas Lleras, también con un contenido muy cinematográfico como este, y finalmente él no se lanzó hace 4 años. Yo lo que veo es que esta vez está intentando impulsar su lista al Senado, porque seguramente va a perder curules. Entonces, en medio de la angustia de algunos congresistas, pues seguramente le pidieron a Vargas Lleras, y él lo aceptó, que impulsará esa lista al Senado de la República. Pero además, Hugo Mario, porque, digamos, la figura de Vargas Lleras, y es una opinión personal, yo sí creo que está haciendo falta en esta política nacional de hoy. Me parece que Vargas Lleras tiene carácter, tiene temperamento, tiene visión, tiene experiencia, y eso lo aporta al Partido Cambio Radical. Me parece que, digamos, en el momento en que todo el mundo está discutiendo de la campaña electoral, la figura de Vargas no quiere decir que se vaya a lanzar o que yo piense que se va a lanzar. No tengo ni idea de qué está pensando. ¿Usted cree igual que Hugo Mario, Oscar, que esto no significa que él se va a lanzar? Simplemente es promover su lista porque esto lo hizo en el pasado. ¿O está tanteando? Porque lo que pudo haber pasado también antes es que tantea y no le va bien, entonces pues no se lanza. Exactamente. Y no le cuesta nada tantear como le iría. Y él ha estado, Camila, pues, en que varios procedimientos médicos, ¿no? Sí. Viendo el mensaje, Camila, se da cuenta uno de verdad la experiencia de Vargas Lleras, ¿no? O sea, Vargas Lleras fue víctima de tantos atentados. Ahí nomás está viendo el que sufrió en el Congreso de la República, en su oficina, cuando le enviaron una carta bomba, los de las FARC, y luego el atentado en el carro cuando iba por la carrera séptima. Es decir, Vargas Lleras le ha puesto el cuerpo a este país, y viendo ese mensaje, ahí en el Congreso, es impactante realmente la figura de Vargas Lleras para el país, sin duda alguna. Hay un comercial que es el que Camila dice que es muy pegajoso, de los que están a las listas por Cambio Radical, que es el de No, No, No. Ese comercial es para las listas. Si fuera para las listas y con esa música, pues hubiera retomado algo de ese comercial, porque ese comercial es el que está, esa cuña que oímos en Blue Radio toda la mañana, esa cuña precisamente está impulsando las listas. Entonces uno diría, si esto es para apoyar solamente las listas, pues hubiera usado la misma cuña, que además ha funcionado muy bien, digamos, en el audio. Pero aquí lo que estamos viendo es no solamente toda la parte visual, sino la música es pura música épica, como de campaña presidencial. Yo no tengo duda de que esto pueda ser una forma de pues claro, de apoyar las listas, pero que sí es de campaña presidencial también. Pero también y lo de Pinzón, Jennifer, yo creo que es jalando votos de Pinzón en el tarjetón de la consulta, porque si Álvaro Uribe está jalando los de Paloma Valencia, pues Vargas Lleras, con la maquinaria de Cambio Radical, pues jalar los de Pinzón, y ahí ya mirar si hacen una fórmula, sí, que puede, o sea, es como, digamos, el buque carguero que está jalando, y él puede pensar, digamos, en Pinzón como fórmula o qué sé yo, pero jalar esos votos. Pero acuérdese también otra cosa, y es que Luis Eduardo Motoa, que es la cabeza de lista al Senado de Cambio Radical, Ana Cristina, salía en una valla con Abelardo de la Espriella, en un lado Abelardo de la Espriella y en el otro lado Germán Vargas Lleras. Y a mí, yo me muero la pena, pero esa valla no se publica sin la autorización de Germán Vargas. Hay que conocer cómo es ese señor de liderazgo político dentro de su colectividad, igual que Álvaro Uribe en el Centro Democrático y el señor Gustavo Petro en el Pacto Histórico. Lo mismo pasa con Germán Vargas en Cambio Radical. Eso no se publica sin su autorización. Entonces, ¿a qué le está jugando Germán Vargas? A estar apoyando a Abelardo de la Espriella, a estar apoyando el proyecto más de derecha de seguridad y demás, o le está apostando a él también ser una figura para lanzarse a las elecciones. ¿Tiene o hasta a todo eso. O a todo junto, a ver qué le suena. Es que, Camila, tienen hasta el 13 de marzo, como bien decía Oscar. Pero Camila, es que 13 de marzo es en 9 días, es la fecha límite que hay para que cualquiera se inscriba a la presidencia de la República, los que van directo a primera vuelta y quienes ganen finalmente en las consultas de este domingo. Pero yo creo que usted hacía un mix y yo creo que por ahí puede ir, porque Cambio Radical de momento no tiene candidato. Acuérdese usted que les contamos aquí también en alguna convención de Cambio Radical, pues le pedía a la bancada a Germán Vargas Lleras que fuera el candidato de Cambio Radical a la presidencia. Lo que yo le decía, que también creo que es lo que de pronto ha hecho que esto no se materialice, pues es las dificultades médicas que ha tenido el ex vicepresidente. Pero por otro lado, también pueden estar apuntándole a que haya algunos con Abelardo de la Espriella, como es el caso de Carlos Fernando Motoa y la valla que comentábamos, que está en Cali, pero también de pronto haya otros que están con Juan Carlos Pinzón. Me dice un oyente en el 301
301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que por supuesto, Camila, que el exvicepresidente está tanteando el terreno con este spot publicitario y que un dato clave para él, más que las cifras de su partido en el Congreso de la República, es decir, la votación que saque Cambio Radical este 8 de marzo, es lo que pase con la gran consulta por Colombia. Porque si la gran consulta sale un poco escuálida en términos de votación, él podría lanzarse y ser una opción distinta a de la Espriella. Y tendría 9, 10, 11, 12 y 13 de marzo para tomar la decisión. Así Lo que pasa, Camila, es que ellos también en la derecha tienen que buscar unos puntos de convergencia, ¿cierto? Que la derecha no llegue tan dividida, que no vaya a llegar más dividida a la primera vuelta. Y hay una cosa que es indudable, y es que hay personas de la derecha tradicional que no son capaces de votar por Abelardo de la Espriella, que dicen, no, yo en primera no soy capaz de votar por este señor. Entonces, también es mirar esas divisiones, porque ellos ya se están viendo en el espejo del Partido Republicano en los Estados Unidos, que todos dijeron, solamente podemos ganar con Donald Trump, vámonos con Donald Trump, y mire lo que pasó. Y ya hay muchos republicanos que dicen, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces también hay una derecha de acá, que es una derecha tradicional, que ha entendido que apostarle a los outsiders y a esas voces que son que crean mucho ruido, pues tiene un peligro inminente, y que es muy posible que no sean capaces de votar por él. Y hablando precisamente de elecciones, pues ayer se dio un discurso del presidente Gustavo Petro, una vez más alertando, diciendo él que hay riesgo de fraude electoral, y con toda una teoría que tiene el mandatario sobre nuestro sistema. Precisamente quiero irme donde está nuestra compañera Catherine Ávila, que está con la Misión de Observación Electoral, que es la organización no gubernamental que ha acompañado los procesos electorales, vigilándolos durante ya varias elecciones aquí en Colombia. Y allá está Catherine Ávila con Alejandra Barrios, que han comentado, Catherine, sobre esto que dijo el presidente anoche. Camila, buenos días. Pues mire, yo la saludo desde la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral que se está haciendo aquí en el Hotel Tequendama. Es la última que se va a hacer de cara a las elecciones, y hace presencia la MOE, el ministro del Interior, otros ministros, para revisar precisamente cómo está el país de cara a las elecciones. Estoy con la doctora Alejandra Barrios. Doctora, bienvenida a Blue Radio, y comienzo preguntándole por ese debate que abrió el presidente Gustavo Petro acerca de impugnar las mesas. ¿Cuál es la opinión de la MOE frente a esto? El trabajo que tienen los testigos electorales es verificar que los votos de sus partidos y candidatos sean bien contados. ¿Eso qué significa? Que la invitación a que los partidos y los testigos electorales es para que el día de las elecciones, si ven que no concuerdan los resultados electorales, puedan hacer reclamaciones en mesa. ¿Eso qué significa? Que el mismo día de las elecciones, si hay un error, las tarjetas no están firmadas, si no están bien llenados los C14, los mismos testigos dicen, venga señor jurado, pasión, que son un poco más de 800.000 ciudadanos en todo el país, revise y vuelve y cuente los votos, por ejemplo. Eso se hace el mismo día, se soluciona el mismo día. Si no hay solucionado una pregunta, las reclamaciones vuelven y se hacen en las comisiones escrutadoras. ¿Qué figura no existe? Y no se ha hecho nunca porque es logísticamente prácticamente inviable. Hacer un reconteo nacional de la totalidad de los votos que se depositan en una elección, además tan compleja como la de que vamos a tener el 8 de marzo. Tenemos 3 consultas: Senado, Cámara Departamental, Cámara Afro, Cámara Indígena, circunscripciones transitorias especiales de paz, votación de colombianos en el exterior, curul especial también para colombianos en el exterior en la Cámara. Es decir, son demasiadas tarjetas electorales como para señalar que un día después, una semana después, va a haber un ejercicio de reconteo de la totalidad de las tarjetas electorales. Mira, estamos hablando posiblemente de más, posiblemente de ¿cuántos? 100 millones de tarjetas, 80 millones de tarjetas, sumando todas estas elecciones con un censo electoral que vote el 50%, 20 millones de ciudadanos. Así que lo que hay que hacer es seguir el procedimiento. Pero invitación a los testigos electorales. ¿Una duda? Hagan la reclamación en mesa. Pero directora Alejandra Barrios, agradeciéndole su tiempo, si le parece hagamos un ejercicio, porque ayer los colombianos tuvieron la oportunidad de ver la locución presidencial del primer mandatario, en donde pues puso en cuestión el sistema electoral colombiano, y como ustedes estaban precisamente en la Comisión de Seguimiento Electoral, en donde están ustedes de la Misión de Observación Electoral, está el registrador, está la gente del Consejo Nacional Electoral, pues todos aquellos que vigilan nuestro sistema, me parece interesante y pertinente que usted pues pueda darnos explicaciones si está de acuerdo con el mandatario o no frente a los puntos que dio
y que expuso el presidente ayer en televisión. ¿Le parece? Claro que sí, mira. Entonces, pero no, permítame porque quiero ponerle Sí, señora. punto por punto. Entonces, ayer el presidente señora. Gustavo Petro habló de los testigos electorales. Y oigamos lo que dijo el mandatario, porque habló y dijo, necesitamos que todos los colombianos sean testigos electorales. Esto fue lo que dijo el presidente. Aún hay dudas de lo que sigue, pero ganaríamos en mucho si la ciudadanía decide ser testigo electoral. Es un derecho de la ciudadanía, está prescrito en la ley. Después de que se cierran las urnas, no hace parte de las campañas, ya las campañas pasan el día anterior, hace parte del derecho ciudadano de los partidos a verificar la transparencia de las votaciones mesa por mesa. Y entonces ahí le pregunto yo sobre los testigos electorales. Doctora Barrios, ¿cómo es eso que el presidente dice que se necesita ser testigo electoral, que haya muchos, cuando ya esa convocatoria se hizo, ya se cerró y del partido del presidente no se inscribieron tantos? Entonces, ¿por qué el mandatario cuestiona el tema de los testigos, pero cuando tuvo la oportunidad de que su partido registrara esos testigos no lo hizo? Pues mire, independientemente del número de testigos que inscribió el pacto histórico, le pondría chulito o carita feliz al derecho que tienen todos los ciudadanos de decidir con una organización política, cualquiera que ésta sea. Y ojalá esa militancia, ese compromiso con una organización política se expresara el día de las elecciones, siendo testigo electoral, poniendo sus ojos y sus oídos al servicio de que los votos estén bien contados. ¿Qué es lo que usualmente ha pasado? Nosotros estamos hablando de elecciones 2022, solamente para darte una idea, se tuvo alrededor de 250,000 testigos electorales entre todas las organizaciones políticas de competencia en ese momento. Esperemos a que hoy el Consejo Nacional Electoral entregue el balance final de los testigos electorales inscritos por organización política, que estos, además debidamente formados por los partidos, conozcan los procedimientos de reclamación. Pero doctora Barrios, ahorita ya no hay más espacio para inscripción de testigos electorales. O si hay, o si hay gente que se pueda inscribir. Porque entonces, ¿por qué el mandatario dice que es importante que todos seamos testigos cuando ya se cerró el plazo? ¿O no se ha cerrado? No, ya se cerró el plazo, hoy finaliza el proceso de inscripción de los testigos electorales de los partidos, excepción que los partidos soliciten hoy una ampliación del plazo de inscripción, pero lo tienen que poner sobre la mesa en esta comisión de seguimiento electoral. Lo que espero es que lo que esté haciendo es una invitación genérica a que los ciudadanos que son del Centro Democrático, que son del Partido Liberal, Partido Conservador, que simpatizan con esos partidos, ojalá sean testigos electorales para que confíen en los resultados electorales. Pero ya se cierra el plazo de la inscripción de testigos y excepto que haya una ampliación de ese plazo, ya no se van a poder inscribir más. ¿Y quién determina la ampliación? ¿Quién determina la ampliación de ese plazo? El Consejo Nacional Electoral, porque la inscripción de testigos y observadores electorales le corresponde al Consejo Nacional Electoral. O sea que debido a esto que dijo el presidente anoche en su alocución presidencial, el Consejo podría decir, ok, si usted tiene algún tipo de dudas o cuestionamiento, pues vamos a dar un plazo mayor para que se inscriban. Pero de hecho ya se había ampliado, Camila, si no estoy mal, directora, se amplió hasta este jueves 5 de marzo. Ok. Exactamente, ya se había hecho una ampliación del plazo, que es absolutamente normal, digamos, esto no es raro, normalmente a los partidos políticos se les da una fecha para inscripción de testigos electorales y usualmente toca ampliar la fecha porque la masa más grande de testigos electorales llega ya muy encima de las elecciones, que es cuando la gente ya se siente en modo voy a votar y tengo que cuidar los votos. Vamos a ver hoy que si hay una solicitud, ojo, una cosa es que lo diga el señor presidente de la República de manera muy legítima de la invitación general a los ciudadanos a ser testigos electorales, pero otro es lo que deciden los partidos políticos, que en su autonomía señalan si han tenido o no problemas para la inscripción de testigos electorales. Entonces ahora vamos con lo que dijo el mandatario de las mesas impugnadas. Escuchemos para que usted nos pueda dar algún tipo de respuesta. Si una mesa no es impugnada, queda válido el preconteo. Es decir, lo que dijo la empresa privada es lo que hubo en esa mesa. Pero si se impugna, son los jueces de la República al frente de las comisiones escrutadoras las que volverán a abrir las urnas al día siguiente y volverán a contar los votos para ratificar si lo dicho en el preconteo es cierto o no. Entre más mesas impugnadas, más claridad. ¿Eso es cierto? ¿Entre más mesas impugnadas, más claridad? Pues creo que tenemos que ir
por partes en lo que está señalando el señor presidente de la República para tener claros los procedimientos y de pronto los mismos testigos electorales no se confundan, Camila. Entonces, lo que son reclamaciones. El procedimiento se llama reclamación. La reclamación la hacen los testigos electorales el día de las elecciones después de las 4 de la tarde cuando se hace el conteo de los votos. Ahí viene la primera reclamación. Te voy a poner un ejemplo. Reclamación en la mesa 2 porque a mí no me coincidió como testigo electoral el número de personas que votaron con la cantidad de votos que había en la urna. Y yo digo, ¿sabe qué? Voy a reclamar. Por favor, señor jurado de votación, vuelve y cuente. Eso queda en el acta. El jurado de votación, lo que usualmente pasa, que vuelve y cuenta. Porque si no, los testigos no se van a ir de ahí y no va a poder terminar su trabajo. Vuelve y cuenta. Esa acta basa ese mismo día, a partir de las 4 de la tarde, empieza el proceso de escrutinio. No es el día siguiente, empezamos proceso de escrutinio después de las 4 de la tarde en las comisiones escrutadoras. ¿Quiénes son las comisiones escrutadoras? Jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos. Ahí ya es otro precio. Eso ya no es tan fácil como con los jurados de votación en la mesa, donde normalmente buena gente vuelven y cuentan, porque el juez o el notario sí le va a decir, ¿sabe qué? Páseme un formulario que se llama E25. Y en ese formulario usted me tiene que decir de manera específica, por qué está haciendo una reclamación, no una impugnación, por qué reclama. Tiene que escribir el testigo electoral de escrutinio porque está reclamando y en ese momento el juez o el notario, es decir, la comisión escrutadora, toma la decisión de volver a hacer el reconteo o no. Toda esa información, todo el registro va quedando en el acta de 24, en el acta de 26 y algo que es muy importante, que se llama el acta general de escrutinios donde aparece toda la información de lo que pasó con esa mesa. ¿Qué no pasa, Camila? Lo que sí no pasa es que se solicite un recuento general de las mesas de todo un puesto de votación sin ningún tipo de argumento porque el juez o el notario le va a decir eso no es posible, tiene que entregarme argumentos ciertos para volver a abrir las bolsas de votación y hacer el reconteo. Ahora oigamos lo que dijo el presidente sobre el famoso código fuente, porque ese código fuente nosotros de hecho reportamos que la registraduría lo había abierto para que los representantes de los partidos fueran y lo revisaran y miraran, y el mandatario ayer dijo que no se había tenido acceso y que no, de verdad no se tiene pues conocimiento de lo que está pasando con ese código. No se ha entregado el código fuente del software a los partidos, a las veedurías, a la ciudadanía que quiera estudiarlo a profundidad, para lo cual se necesitan varias líneas, varios días, son 10.000 líneas de códigos, de algoritmos que un estudioso, una persona técnica debe reparar una por una para dictar en su auditoría técnica un fallo sobre si es transparente o no. Eso no ha existido en Colombia nunca, tampoco existió esta vez, es una orden que debe tenerse en unas elecciones de la magnitud que presentamos. Dejo esa inquietud ante la opinión pública. Hasta el día domingo ya no es posible una auditoría técnica del código fuente y, por tanto, garantizar que no haya opacidad. Eso es cierto, porque yo recuerdo haber registrado, directora Barrios, la semana pasada cuando se dio acceso al código fuente para los delegados de los partidos. O el presidente está haciendo referencia a otra cosa y de verdad hay opacidad en medio de lo que se está utilizando ese software. El presidente está señalando algo que es completamente cierto. Camila, si tú vas a la registraduría y tú pides que por favor te entreguen el código fuente, que te lo vas a llevar a la emisora o a tu casa, o yo llego a la registraduría y pido que me entreguen el código fuente, que aclaro qué es, voy a ponerle entre comillas la receta, porque es la programación a través del cual un software funciona. Pues obviamente la registraduría me va a decir, yo no le puedo entregar el código fuente. Usted lo que puede hacer es, que fue lo que se hizo. Durante 2 días se hicieron 2 días de sesiones técnicas para que los partidos políticos observadores electorales pudiéramos recibir toda la información técnica por parte de los auditores y de la registraduría para poder hacer ahí sí las pruebas al código fuente que estuvieron abiertos, que nadie se los llevó, no se le entregó a nadie. Tú no puedes entregar el código fuente que es la programación.
y se tuvo hasta el día domingo, se tuvo viernes, sábado y domingo para que los auditores de los partidos y para que las observaciones electorales y los expertos pudieran sentarse en los computadores en un ambiente controlado, porque tú no puedes sacarle copia al código fuente. Imagínate el peligro que significa para, no solo para Colombia, para cualquier país, donde todos puedan tener la programación del sistema a través del que se cuentan los votos. Pues si tú tienes la receta, puedes generarle puertas traseras, puedes hackearlo, puedes generarle debilidades. Entonces, es importante dejar claro, hubo auditoría, hubo pruebas, ambiente controlado, pero sí se expuso a las organizaciones políticas y a los auditores de las organizaciones políticas en las condiciones que se establecieron para hacerlo en los 2 días de la explicación técnica que se hizo. Directora, otra de las cosas de las que habló el presidente Gustavo Petro anoche en la locución fue sobre el preconteo. Si le parece, escuchemos las declaraciones y ya le pregunto. La etapa de preconteo que verán ustedes el domingo, en primer lugar, no es legal en Colombia. Hay en toda la historia, desde que se hace, una diferencia de 1 millón de votos con el escrutinio, que sí es legal en Colombia. Y como dice el presidente, vamos a estar el domingo viendo el preconteo, reportándoles aquí en Blue Radio, pero dice el mandatario que es ilegal. ¿Ustedes qué dicen desde la MOE este preconteo? Porque dice, el preconteo es ilegal, el escrutinio sí es legal. No es que el preconteo sea ilegal. Lo que pasa es que no te vincula jurídicamente los resultados. Es decir, lo que todos los colombianos estamos viendo el día de las elecciones en televisión a partir de las 4:01 minuto a través de los boletines, es la información que se transmite telefónicamente para que la registraduría pueda ir dando acceso a los ciudadanos de cómo va, entre comillas, la carrera de caballos. Quiénes van ganando, quiénes no. Tanto así que usualmente el preconteo se transmite hasta un 98-99%, no se cierra al 100%. Ese no te vincula jurídicamente, no tiene ningún tipo de vínculo. ¿Qué es lo que sí vincula los resultados jurídicamente? Los resultados del escrutinio. ¿Por qué? Porque los escrutinios, el E14 que se va a Claveros, que es el que ven los jueces, los notarios y los registradores de instrumentos públicos, van con todas las medidas de seguridad, con una cadena de custodia muy rigurosa que pasa por sellos, que pasa por bolsas cerradas, que se meten en arcas de claves, donde tienen que firmar quiénes las abren, quiénes las cierran, siempre se tiene que estar sellando de manera permanente. Ese es el trabajo que hacen los escrutadores. ¿Para qué nos sirve el preconteo? Yo les voy a decir para qué nos sirve. Nos sirvió para que en el 2022 el partido del señor presidente de la República pudiera decir, venga, aquí algo raro está pasando, a mí no me coincide los datos que me están dando en televisión con los datos que definitivamente están y realmente están en las actas de escrutinio de los C14 de los jueces y notarios. Sirvió para eso. Sirve para que usted y yo, Camila, nos podamos ir a dormir tranquilas diciendo, listo, aquí ya hubo una diferencia de resultados entre un primero y segundo lugar de tanto por ciento de los votos, ya puede empezarse a hacer los análisis políticos, los nuevos acuerdos para presidencia. Por eso ese no vincula jurídicamente, pero no es que sea ilegal. Es legal porque está reglamentado, tiene resoluciones, establece los procedimientos y además, pues obviamente, es el que permite que no nos demoremos, como en otros países, 1 semana, 2 semanas o 3 semanas en conocer los resultados electorales. Eso en Colombia, Camila, yo quiero que usted me diga qué se imagina que podría pasar si durante 2 semanas en este país no tenemos información de los resultados electorales. Nos volvemos un caos. Claro, por eso le agradezco enormemente, directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, por habernos explicado pues cada uno de esos puntos que puso el mandatario ayer en entredicho anoche en su emisión, en su alocución presidencial. Mil gracias y sabemos que está ocupada, así que gracias por su tiempo. Hasta luego, muchísimas gracias. La noticia del momento en Blue Radio. Y a propósito de temas electorales, 11 de la mañana, 1 minuto, la noticia del momento la tiene Felipe García porque incautaron más de 400 millones de pesos en las vías de Córdoba que estaban dedicados presuntamente para la compra de votos. Felipe.
Sí, señora Camila, otra incautación de efectivo a 4 días de las elecciones, más de 400 millones de pesos decomisados a un exconcejal del municipio de Montelíbano, Córdoba. Fue un operativo de control vial realizado esta mañana en la carretera que comunica Montería con Planeta Rica, exactamente a la altura del peaje Purgatorio. Allí la policía capturó a 2 personas que se movilizaban con un total de 434.700.000 pesos en efectivo. Este procedimiento fue adelantado por unidades de tránsito, inteligencia e investigación criminal que ubicaron un vehículo Renault Twingo en el que viajaban Misael Augusto Villarreal y una mujer. Durante la inspección, los uniformados encontraron un bolso negro que contenía la millonaria suma de dinero. Según las verificaciones preliminares, este hombre, Villarreal, había sido elegido concejal del municipio de Montelíbano para el periodo 2024-2027. Sin embargo, perdió su investidura, Camila, en agosto de 2025 por un conflicto de interés. Las autoridades indican que este dinero habría sido retirado en Montería y que al parecer los implicados se dirigían hacia Montelíbano. No obstante, hasta el momento no se ha determinado el destino final de estos millonarios recursos. No existe confirmación oficial sobre el propósito del efectivo por la modalidad, la cantidad y el hecho de que era transportado en efectivo. Sin embargo, dicen las autoridades que no se descarta que pudiera estar destinado a la compra de votos, conducta, recordemos, que configuraría el delito de corrupción al sufragante. Según información preliminar, al ser requeridos en el puesto de control, los ocupantes del vehículo no lograron justificar la procedencia del dinero y por esa razón fueron dejados a disposición de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía por el delito justamente de lavado de activos. Este hombre, le mencionaba, Misael Augusto Villarreal, perdió su investidura en agosto de 2025 por conflicto de interés, Camila. Gracias, Felipe. Y entonces estamos al tanto de lo que digan las autoridades de si se conocería el destino de esos 400 millones de pesos, pero lo que se intuye hasta el momento es que podría ser destinado para compra de votos, así como se intuye lo que pasó, Lina, con el escolta de la Unidad Nacional de Protección, a quien encontraron con fajos de dinero que también estaban marcados para líderes en La Guajira. Es decir, en distintos departamentos estamos viendo fajos de billetes moviéndose por el territorio nacional justo a unos días de las elecciones del domingo. Sí, mire, Camila, pues esto además tomó un giro que todavía no se sabe en qué va a terminar, porque denuncian entonces, por ejemplo, se conoce que este escolta o este conductor trabajaba o trabaja con el actual secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir, que ha sido cercano pues al Partido Conservador, y lo que están diciendo y denunciando después de que esto sucedió es que presuntamente, porque no se sabe cómo fue, los policías que hicieron la diligencia fueron los que marcaron los fajos de billetes. Es decir, esa es la versión que sostienen desde el lado de la CUTIR, pero lo que han dicho las autoridades es que los fajos pues ya venían marcados. Mire, ahí hay una cosa, y nosotros recomendamos el día que hablamos de los 20 congresistas que quieren reelegirse y que tienen investigaciones, y uno tiene que tener alerta para no votar por ellos, porque no puede ser que si usted tiene investigaciones por temas de corrupción esté intentando reelegirse en el Congreso de la República. Y hablábamos del libro de Paula Bolívar, del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y ahí nos quedó una cosa clarísima, y es que Partido Conservador Colombiano, participación importante en el robo del departamento de La Guajira, ¿no? Entonces, el Partido Conservador con varios miembros ahí participando en escándalos de corrupción en La Guajira, y oh sorpresa, que aquí a este escolta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le cogieron los fajos de billetes. No sabemos si los marcaron los policías, eso es lo que él dice, o ellos ya los llevaban marcados con un líder de La Guajira. Sí, y se encontró publicidad de campaña a un candidato al Senado que se llama Daniel Restrepo. Y lo que se ha hilado es que Daniel Restrepo sería el candidato de quien es hoy senador por el Partido Conservador, Trujillo, Carlos Trujillo. Y pues también Trujillo ha resultado salpicado, es decir, no tiene una investigación formal, Sebastián, usted me corregirá, con todo este tema de La Guajira, pero digamos, lo que se ha dicho es que él es el candidato, y sorprendió que hace unos 4 años Trujillo obtuvo 20,000 votos en La Guajira, Camila, siendo Trujillo de Antioquia. Pero aquí viene el dato que les queremos contar, y es que Daniel Restrepo y los tentáculos de Trujillo no solamente irían hasta La Guajira, en Cúcuta y en norte de Santander también estarían buscando
buscando votos. En Norte de Santander, el hoy candidato Daniel Restrepo de Trujillo estaría buscando votos a través de una casa política de la ciudad de Cúcuta. Indagando me di cuenta que quien fue un concejal en la ciudad que se llama Emerson Meneses y quien hoy ostenta sus banderas, su hija Emily Meneses, estaría organizando eventos de campaña, como están viendo quienes se conectan a través de las plataformas, para buscarle votos a Daniel Restrepo. Ahí pueden ver quienes se conectan, un evento de campaña. Él comparte la publicación con Emily Meneses, que es la hija de este ex político de Norte de Santander, y buscando votos. Pero indagando me encontré con algo, debo corroborar, eso sí lo voy a decir, si es actual, pero oh sorpresa, me encontré que Emerson Meneses, me decía alguien, no, es que él se fue de Cúcuta porque le dieron un buen cargo en Bogotá, y indagando me di cuenta que Emerson Meneses, dice en la página del Senado de la República, es el coordinador de control interno. Entonces, Emerson Meneses, coordinador de control interno, su hija le hace campaña en Cúcuta a Daniel Restrepo, candidato de Trujillo, y Trujillo se vería como un aliado de quien es hoy el secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir. Y es que Jaime Lacutir, Camila, es muy cercano. Todo el mundo en la Cámara se lo dice a uno, y hay como cierto temor de denunciar estas cosas en público, no sé por qué, de la cercanía y la relación política de Lacutir, de Trujillo, y todo este círculo que se armaba en La Guajira, que tiene varios protagonistas. Yo haría esta triangulación: Marta Peralta, alcaldes locales. Marta Peralta, que aparece en la lista de investigadas, sí, y de por las cuales no se debería votar, que se quiere reelegir porque tiene procesos abiertos. Que es una cosa súper curiosa, porque la senadora Peralta pues viene a Bogotá o al Senado y ella habla muy mal del establecimiento y la oposición, pero cuando va a La Guajira es socia, aliada del Partido Conservador. Se toma fotos, va a todas partes. Entonces lo que uno observa que sucede en La Guajira, yo así lo veo: Partido Conservador, alcaldes locales y Marta Peralta. Y este señor Trujillo, que es muy poderoso, pues la relación que dice Lina lo explicó muy bien. ¿Quién es el señor Daniel Restrepo? Camila, está en la Cámara, quiere saltar al Senado, y en el carro escolta estaba, uno ve las fotos que yo las vi en El Tiempo publicadas, sí. No sé ustedes dónde más salieron, y era, Camila, un capo abierto, y ahí se veía, la policía tomó las Sebastián. Fotos, y es mucha publicidad de este señor Restrepo. Termino. Y el hilo de Restrepo y Trujillo, ¿cuál es? Trujillo sale de Itagüí, fue alcalde de Itagüí. Cuando era alcalde de Itagüí, uno de sus ministros de Hacienda, secretario de Hacienda, fue Daniel Restrepo. Pero mire, yo les hago una pregunta, porque es importante y me lo están preguntando varios oyentes en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y me dicen: Camila, digan el partido político de a quienes les incautaron esos dineros. Partido Conservador, lo hemos dicho muchas veces. No, el dinero de Córdoba. El dinero de Córdoba, ese no sabemos, que ahorita le decimos a Felipe García. Es un concejal, ya voy a confirmar el nombre con Felipe García para buscar el partido, porque ahí vamos a atar caos. En el caso de La Guajira, en el caso del escolta, de Lacutir, sí estamos hablando de Partido Conservador Colombiano. Pero ojo, Partido Conservador Colombiano, aliados del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque el Partido Conservador Colombiano, casi la mitad o más de la mitad del partido, ha estado como partido de gobierno. Y por eso se abraza con Marta Peralta de Pillú, que hace parte de la bancada de gobierno en La Guajira. Entonces, claro, Camila, Partido Conservador Colombiano, pero partido de gobierno, y que ha votado las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Mire, Camila, es que Carlos Andrés Trujillo es un personaje muy conocido en Antioquia, es de mucho poder, es un varón electoral muy popular. Él ha sido muy golpeado en este gobierno por distintos escándalos no solamente con el de la unidad de gestión de riesgo, pero empecemos por el señor Daniel Restrepo, que es de quien estamos hablando. Daniel Restrepo es de quien se encontró el material electoral donde se encontró el dinero y que dice que no tiene nada que ver. Daniel Restrepo fue concejal. Cuando fue concejal, fue elegido con 3.792 votos. Y cuando pasó a la Cámara, ya sí, cobijado por todo esto bajo el abrigo de Carlos Andrés Trujillo, pasó de 3.792 a 78.187 votos para la Cámara de Antioquia. Y ahora lo que está buscando es Senado. Entonces, miremos ahí el crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Carlos Andrés Trujillo? Carlos Andrés Trujillo, como les digo, es un varón electoral de Itagüí. Él, por lo que ha sido tan golpeado durante este gobierno, él se quiere mover hacia la alcaldía de Itagüí para 2027 y
algunas de los apoyos que ha hecho Carlos Andrés Trujillo para que ustedes más o menos se den cuenta de qué tipo de persona es. Carlos Andrés Trujillo apoyó a Daniel Quintero. Carlos Andrés Trujillo se alió con el liberal Julián Bedoya, el mismo que falsificó los títulos de la Universidad de Medellín, se alió con él también para apoyar a Quintero. Entonces, este tipo y él es del ala de Nidia Marcela Osorio, del ala conservadora de Nidia Marcela Osorio, y fue el que sacó a Omar Yepes de la presidencia del Partido Conservador. Es un tipo con gran poder y que ha tenido muchos escándalos, sobre todo muchos escándalos de tráfico de influencias, y que también está vinculado pues a, digamos, a personajes que son oscuros y que están investigados. Mire, simplemente para clarificar la triangulación que yo hice de cara a los tentáculos en Cúcuta, que me parece interesante como lo hizo Sebastián. Entonces, triangular simplemente, yo dije, una persona que se llama Emerson Meneses fue por muchos años aliado, o más bien una figura del Partido Conservador en Norte de Santander. Hoy, según la página del Senado, es el coordinador de control interno del Senado. Es decir, está ahí en el Congreso como estaría Jaime Luis Lacutir, que es el secretario de la Cámara. Pero además de eso, su hija hoy está haciendo campaña en Cúcuta por Daniel Restrepo, hoy candidato al Senado de Trujillo. Camila, mire, es muy confuso tener tantos candidatos. A mí me parece que estas elecciones legislativas son bastante confusas para el público en general. Hay una ayudita que tiene la silla vacía que me parece muy interesante y por eso me gustaría traerla aquí. De los 3.231 inscritos al Congreso en 2026, seleccionaron a los candidatos de los principales partidos políticos y de las coaliciones que aspiran a Senado y a Cámara por departamentos, y ahí le dan, por ejemplo, los que buscan la reelección, los que han tenido los mayores éxitos legislativos y también grandes escándalos. Entonces uno puede filtrar ahí el nombre de la persona que, por ejemplo, está pensando y le dice, ese está investigado por tal cosa, ese tiene una investigación abierta por la otra. Entonces me parece que es una ayuda pues muy importante para las personas que a veces es tanta la información que uno no le alcanza pues como a digerir. Y lo otro, Camila, es que el presidente ha puesto mucho el hincapié en el código fuente, en las empresas privadas, etcétera, etcétera, que es en el momento de la votación y del conteo. Pero es muy importante también todo lo que está sucediendo y recordar algunos de los mayores o más comunes delitos electorales que se cometen en Colombia. El principal de ellos, Camila, financiación de campañas con fuentes prohibidas, que eso lo hemos registrado, uso de recursos ilícitos en la contienda. Que de hecho la campaña del presidente Gustavo Petro está investigada por eso. Y tiene bastantes investigaciones abiertas, entre otras campañas políticas, porque digamos, tristemente, Camila, eso es muy usual en Colombia. Le voy a citar otros 3 delitos y cierro con esto. Corrupción al sufragante, es decir, si a usted le están comprando su voto, eso es un delito, lo tiene que denunciar. Si a usted le están prometiendo bienes a cambio de ese voto, lo tiene que denunciar. El constreñimiento al sufragante, si a usted lo amenazan, por ejemplo, Camila, con hacerle daño física o moralmente para que vote por una persona, es un delito, usted tendría que denunciar. Y el otro que podría mencionar es el favorecimiento de voto fraudulento, es cuando un jurado de votación a usted le permite que cometa un fraude. Entonces, mucho ojo Camila, con eso, y ahí sí estaría, ya cierro con esto, Oscar, estaría de acuerdo con el presidente en que todos los colombianos debemos convertirnos de una u otra forma en testigos electorales, aunque no seamos inscritos, pero vigilantes como ciudadanos. Mire, Camila, este triste y lamentable espectáculo del tráfico, de la danza de los millones, siempre se da en Colombia en época electoral, desgraciadamente. Hay que decir las cosas como son. El espectáculo de La Guajira, lo que muy bien ha narrado aquí Lina, Sebastián y todos, lo de Córdoba, los 400 millones en Montelíbano, por allá, que es un territorio en Córdoba donde se mueve mucha plata en época electoral, es el fortín político de algunos políticos, entre otros los hermanos Calle, el que fue presidente de la Cámara de Representantes. Hay un fortín electoral allá en Montelíbano y todas estas tierras. Camila, y recuerdan ustedes hace poco en unas elecciones también, el que ahora es alcalde de Sincelejo, el señor Yair Acuña, también fue detenido en uno de esos retenes que hace la policía en época preelectoral con una cantidad de dinero en efectivo, y el señor dijo, no, es que yo voy a comprar un ganado, esta plata la estoy moviendo en efectivo porque es que voy a comprar un ganado. Siempre hay una justificación, obviamente que se presume la inocencia, es un principio universal del derecho, pero en época electoral, en época preelectoral, mover tanto dinero en efectivo, en el caso de La Guajira, por ejemplo, esos fajos de billetes camuflados, minimizados en el vehículo, eso es sospechoso. Eso no es como dice el doctor Iván Cancino, que hay que respetar al doctor Cancino, cuando abogado de los no, señores. Oscar, es que es sospechoso detenidos, que usted tenga esos dineros en efectivo en época electoral o en época no electoral. Claro, o sea, ¿usted qué hace con esa cantidad de fajos de billetes? Eso
claro. Usted levanta sospecha cuando tiene tanta plata en efectivo. ¿Qué hace uno con tantos billetes? Perdóneme. Y en época electoral mucho más. Pero claro, digamos, hay que presumir la inocencia de las personas. Pero tanto dinero en efectivo moviéndolo en época preelectoral, justamente cuando se está hablando de los delitos, como dice Jennifer, donde hay compra de votos y demás cosas. Entonces yo sí creo que ese espectáculo triste, lamentable, le hace mucho daño a la democracia, pero yo creo que las autoridades deben actuar también con contundencia. Hoy están libres los señores justificando que es que esa plata era para propaganda política, no tengo ni idea. Eso, así no funcionan las cosas, Camila. Oscar, aquí hay una cosa, nos hacen una pregunta un oyente y me parece que es muy válida. Dice, entonces, por ejemplo, si yo hoy salgo de un lugar a otro, digamos, de Medellín a Llano Grande, qué sé yo, a otro lugar, y estoy cargando en la maleta 100 millones de pesos, entonces soy sospechoso de comprar votos, de estar para compra de votos. Mire, la recomendación es no lo haga, porque es que estamos en época electoral y la coyuntura, en este momento la coyuntura, pues primero el peligro de salir con 100 millones de pesos, pero cada quien, pero en este momento la coyuntura electoral y estar en un país donde hay un riesgo alto de compra de votos, pues sí, si a una persona la cogen con esa cantidad de dinero, por supuesto que va a ser sospechosa, porque estamos en semana, es la coyuntura, no es que en términos generales sea una, digamos, un delito, no es un delito, pero por supuesto que cae en sospecha, pero porque claro, es que el compro de votos en Colombia, la compra de votos en Colombia es algo estructural, no es de esta campaña, es algo estructural. Mire, y que hay que combatirlo. Me escribe una oyente y me dice, mire, por acá en mi pueblo están comprando el voto carísimo a 150.000 pesos. O sea, y la gente ya lo habla con una normalidad y dicen, no, es que aquí compran el voto a 50, 60. Y por Nequi. Sí. O sea, están diciendo, le dicen a los candidatos, es que vea mi Nequi. Por Nequi. No, pues a mí me han dicho, por ejemplo, que pagan a 100.000 ir a evento de campaña. Pero, pues que la semana pasada que se podía, ¿no? Y sobre lo que dijo Oscar, otro oyente que me escribe sobre lo de los argumentos del abogado Iván Cancino. Me dice un oyente, tiene razón el abogado Iván Cancino, delitos ahí no había, pero que este señor se fue hasta La Guajira a permutar un carro con 145 millones de pesos organizados en sobres, marcados por municipios y con publicidad del candidato de su jefe, como dice el de la UNP, ese sí es un argumento chimbo, rechimbo. Pero además, o sea, eso sí, como no hay delito, pero pues aquí sí hay una cosa muy diciente de lo que está pasando con la campaña. Camila, y además yo sí creo que aquí vamos a tener que tener los ojos muy alertas, porque si le están, digamos, aduciendo a los policías que hicieron este retén, que ellos fueron los que marcaron los bajos de billetes, pueden terminar esos policías por hacer su trabajo. No sabemos cuál es la verdad, pero digamos que pero si metidos en sobres, o sea, ni que los policías tuvieran los sobres para meter la plata. Oiga, exactamente, pero por eso digo, tenemos que estar muy alertas, no vaya a ser, terminen ellos pagando por algo que no hicieron. No se sabe cómo fue, pues no nos consta porque tampoco hay un video del momento. Lina, una precisión que nos hacen los oyentes desde Itagüí y les agradecemos mucho pues que nos estén escuchando. Nos dicen que el señor Daniel Restrepo, el que se supone que la publicidad electoral la publicidad electoral estaba en este carro, que él no fue secretario de Hacienda de Itagüí. Él fue su mamá, que se llama Sonia Carmona, fue la secretaria de Carlos Andrés Trujillo en la alcaldía, pero él no fue. Él era un abogado y fue presidente del Consejo de Itagüí en el año 2020, pero secretario de Hacienda no fue. Bueno, aquí también me escriben Camila Barrio Siloé. Esto es una barriada ubicada en la Comuna 20, en zona ladera de Cali. Voto a 100 y a 150.000 pesos están pagando. O sea, esto es por todos lados. Y sucede cada que hay elecciones, Camila, no sé por qué, pero sobre todo en el Caribe. Me da pena conozca, pero en muchos municipios del Caribe aparecen algunos candidatos al Senado con unas votaciones altísimas cuando no han hecho ninguna obra, no son de la región, no han hecho ni siquiera campaña, a veces ni siquiera visitan los municipios y terminan alcanzando unas votaciones impresionantes. Candidatos al Senado de Antioquia, del suroccidente colombiano, del centro del país, sucede mucho en la región Caribe. ¿Sabe qué pasa, Hugo Mario? Usted tiene la razón, es decir, la región Caribe, repito, desgraciadamente ha sido estigmatizada porque la realidad muestra que es así, pero yo creo que este es un problema nacional y le voy a decir por qué. Cuando uno era senador por departamentos, digamos que el costo de la campaña era mucho menor, porque claro, la persona aspiraba a ser senador por el departamento, de donde tenía su origen.
como se volvió una circunscripción nacional, entonces el señor quiere ser, el señor de Córdoba quiere ser senador, pero tiene que buscar votos en Guainía, tiene que buscar 2.000 voticos por allá y tiene que buscar 5.000 voticos en La Guajira, y va sumando y va gastando más plata. Esa figura terminó, que se consideró en su comienzo, cuando se dio, se consideró muy bien intencionada, terminó haciéndole mucho más daño a la política colombiana, terminó causándole haciéndola más perversa, porque obliga, no obliga porque el corrupto es corrupto, pero hace que la campaña sea más costosa. Entonces, claro, como usted tiene que buscar votos en otras partes distintas a su departamento, eso incrementa los gastos y hace que estos candidatos que son corruptos, porque son corruptos, busquen recursos para buscar más votos. ¿Qué hace un aspirante de Córdoba con 2.000 votos en Leticia cuando jamás ha ido a Leticia, pero ya le aparecieron 2.000 votos, o 3.000 o 4.000? Eso es digamos, de las cosas que en su momento se criticó mucho cuando se acabó con la figura del senador, de los senadores departamentales. Eso me parece que habría que, en algún momento, Camila, habría que considerar nuevamente volver otra vez a la figura de los congresistas por departamentos. Empezamos esta discusión por cuenta de la noticia que nos traía Felipe García de último minuto, de que se incautan 400 millones de pesos en las vías del departamento de Córdoba, que presuntamente iban dirigidos a la compra de votos. Ya tenemos información, Lina, de qué partido político estaría involucrado en este caso de los 400 millones de pesos en las vías de Córdoba. Sí, mire, Camila, pues públicamente este concejal es del partido de la U, y lo que nos dicen es que tiene relación, pues es familiar de Cuco Villarreal, que es un líder político de Córdoba, y que abiertamente pues le han estado haciendo campaña abierta a Julio Elías Chagui, senador actual del partido de la U. Hay que decir, no nos consta, no estamos diciendo que esa plata sea de la campaña de Julio Elías Chagui, ni más faltaba, porque eso, digamos, las autoridades son las que los deben revisar, pero estamos, digamos, atando cabos, ¿no? En qué grupo político está este concejal, y pues hay que decir, es del partido de la U, tiene relación, pues es familiar de Cuco Villarreal, un líder político de Córdoba, que abiertamente han estado haciendo campaña a Julio Elías Chagui de la U. Julio Elías Chagui, que aparece de puesto número 17 de los 20 nombres que les dijimos aquí que había hecho los observadores Colombia de Data y Analytics, de los 20 senadores o 20 congresistas que están interesados en reelegirse y que hoy tienen investigaciones. Julio Elías Chagui aparece en el puesto número 17, partido de la U, aspirante al Senado por el departamento de Córdoba, y tiene escándalos relacionados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que de hecho aquí en estos micrófonos, Sebastián, ustedes revelaron unos chats de Julio Elías Chagui. ¿Con quién? En el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Con el asesor de Luis Fernando Velasco, que en ese momento era ministro del Interior. ¿Qué es lo que dice Olmedo? ¿Qué es lo que piensa la Corte, Camila? Hubo una super reunión de ministros en noviembre del 2023 y en teoría Velasco le dijo a todos los ministros, Carlos Ramón González, que necesitaba 80.000 millones de pesos para unas reformas, y dentro de ahí se estaba cocinando en teoría o presuntamente el favor para el gobierno del senador Chagui, y las pruebas que tiene la fiscalía es unos intercambios de chats entre el asesor principal de Velasco con Chagui, y después de que cruzan esos mensajes estarían traficando un contrato en un hotel que se encontraron ahí Sneider Pinilla, Chagui, y aparentemente ese contrato, no recuerdo en línea de qué municipio era, pero creo que era un municipio de Córdoba. Y con esas pruebas, en parte, Velasco está en la cárcel y la sala de instrucción pues tiene el caso de Chagui. Como dice Jennifer, el mayor riesgo electoral está en la compra de votos, está en la presión al elector, está en todo lo que pasa antes de que vayamos a la urna, y ahí es donde todos tenemos que ser testigos, porque la mayor intervención en el proceso electoral se da antes de que entremos precisamente al recinto en donde nosotros marcamos nuestro voto, y por eso tan importante esta noticia de la incautación de estos 400 millones de pesos. Camila, testigos y responsables, porque yo creo que aquí los ciudadanos también deben tener dignidad y no estar cambiando su voto por un dinero. Es decir, por más necesidad que tengamos, porque se necesite un puesto, lo que sea, yo también creo que los electores y los mismos ciudadanos no deben empezar con eso que es la microcorrupción de vender el voto o también de cambiar mi voto por un puesto. Vamos a hacer una pausa y volvemos, porque nosotros estamos en plena contienda electoral, pero resulta que en Europa,
Francia está mostrando todo su poderío nuclear y son impresionantes las imágenes del presidente Emmanuel Macron, precisamente diciendo que Francia está dispuesta a hacerlo todo para defenderse. ¿Tiene un producto natural para la tos? Faltan 99 días para la Copa del Mundo. Lo que usted necesita saber y escuchar a tan solo días de las elecciones del 8 de marzo. En Mañanas Blue 10:30 y Meridiano Blue nos unimos para que ustedes conozcan las promesas y propuestas de los precandidatos de la consulta de las soluciones, en donde está Claudia López. Y también está Leonardo Huerta. Conéctese este miércoles 4 de marzo a partir de las 12:30 del día a través de las frecuencias de Blue en todo el país. Y en digital en bluradio.com, a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y en Ditu, porque en Blue Radio la elección es Colombia. Y lo que ustedes están escuchando es precisamente, aquellos que se quieran conectar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, es precisamente, Gonzalo, la imagen de Emmanuel Macron cantando el himno de Francia, ¿o me equivoco? Ahí al lado de esas ojivas nucleares, mostrando el poderío nuclear que tiene Francia en un momento de tensión en Medio Oriente. Pues poderosísimo la imagen, ¿no? Emmanuel Macron con todo el tren ministerial del gobierno e incluso el alto mando militar cantando la marsellesa y de fondo un submarino nuclear. Y esto ocurrió el día lunes, Camila. El día lunes cuando Emmanuel Macron levantó la voz y dijo que Francia va a aumentar, digamos, su capacidad nuclear. E incluso ofreció compartir la disuasión nuclear francesa con los aliados europeos, diciendo que al final esa disuasión, la decisión la tomará Francia, cómo la vaya a utilizar. Esto tomando en cuenta no solo lo que está pasando en Medio Oriente, Camila, sino también la amenaza que representa Rusia en medio del conflicto con Ucrania. Un Emmanuel Macron, Camila, que si bien es cierto, ha estado alejado de las políticas de Donald Trump, sobre todo con Europa, sí deja por sentado que Francia estaría dispuesta a intrometerse, o más que intrometerse, a adentrarse en un conflicto bélico si se ve o si siente que su territorio está amenazado. Impresionantes las imágenes y mucho lo que se está moviendo en estos momentos en Europa y en Medio Oriente. Recuerde lo de Francia, ¿no? Que Francia fue uno de los países de la Unión Europea, a diferencia de Alemania, que no fue tan susceptible al conflicto o a la invasión rusa en Ucrania y a todo el tema energético, por cuenta de que ellos tienen enriquecimiento de uranio y que ellos tienen plantas nucleares para poder precisamente solventar toda su necesidad energética, mientras que Alemania sí era dependiente completamente, o no completamente, pero mayoritariamente de Rusia, que eso fue una de las acusaciones que le hicieron a Angela Merkel, de que dijo, confiando en Vladimir Putin, dijo, bueno, podemos no atacarnos y de comprarle todo el gas con el que se abastece Alemania. Por ese abastecimiento nuclear que tiene el señor Emmanuel Macron, o más bien los franceses, es que frente al conflicto que ya lleva 4 años, la invasión rusa a Ucrania, es que ellos no han tenido que sufrir todo el tema de las alzas del precio de la energía, como sí lo tuvo que, por ejemplo, sufrir España, a pesar de que España tiene todo el tema que viene desde África, ¿no? Desde Marruecos, es desde donde le vienen a ellos el tema energético. Yo no había escuchado, Camila, un discurso tan poderoso cuando se habla de defensa de Emmanuel Macron. Y abro comillas, si tuviéramos que utilizar el arma nuclear, ningún Estado se salvaría. Cada uno de nuestros submarinos tiene una potencia equivalente a todas las bombas que cayeron sobre Europa en la Segunda Guerra Mundial. 1000 veces superior a las primeras bombas atómicas que se utilizaron en este planeta. Y esto es un mensaje claro. Efectivamente, usted lo ha dicho, Francia es muy distinto a Alemania, pero ayer Alemania y el señor Merz se quedó muy callado cuando Donald Trump le dijo a Pedro Sánchez, señor, cortamos las relaciones porque usted no está ayudando absolutamente nada en medio de esta situación. Y quiero que escuche las palabras de Donald Trump en el Salón Oval cuando corta las relaciones comerciales con España, diciendo que el apoyo de ese país es mínimo, no sirve. Everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody, and Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it.
Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him, we don't want to, Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people. Ahí está diciendo Donald Trump, Camila, que España no tiene nada que darle a Estados Unidos. Tiene grandes personas, grandes ciudadanos, pero no tiene nada que darle a Estados Unidos. Y le responde a Pedro Sánchez, ¿no? Quien dijo que no podía utilizar Estados Unidos 2 bases aéreas militares. Y Donald Trump dice, nosotros hemos hablado con Alemania, hemos hablado con otros socios europeos y el único que, digamos, ha puesto una resistencia es España. Se ha portado terrible con nosotros. Oigamos lo que dijo Pedro Sánchez precisamente, que fue a lo que le respondió el presidente Donald Trump. La posición del gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Es España parte de la Unión Europea, las potencias de la Unión Europea, que son Alemania, Francia, el Reino Unido no está dentro de la Unión Europea porque se salió con el Brexit, pero digamos que es de la región, están apoyando lo que está haciendo Estados Unidos en Irán, mientras España está diciendo no, y pues tiene la repercusión de lo que dijo Donald Trump. Yo me pregunto, Jennifer, ¿esto es porque genuinamente Pedro Sánchez lo cree o porque está en campaña también por cuenta de todos los escándalos que está enfrentando? Yo creo que parte y parte. La política del gobierno del PSOE siempre ha sido no a la guerra. De hecho, en este discurso mencionó lo que pasó en 2003 con la invasión a Irak y con esta guerra emprendida contra Irak, que ahí estaba el entonces presidente Aznar, que al final pues se dieron cuenta que no había ningún argumento real para atacar a Irak. Pero también le puede servir políticamente y electoralmente porque pues está ahí en una lucha política interna muy dura dentro de España y pero seguramente le puede ayudar. Pero le puede ayudar ¿con quién? O sea, ¿con qué electores? Es lo que yo me pregunto. En España hay una fuerte oposición a Donald Trump. Acuérdese usted que las personas que han sido atacadas por Trump en Dinamarca, en Brasil, de hecho, han tenido un apoyo electoral porque se confrontan. El presidente de los Estados Unidos, nada más Mark Carney, en Canadá también adelantó elecciones y ahí recibió el voto mayoritariamente por oposición a Donald Trump. Entonces acá hay una base importante que puede jugarse en España, pero es algo delicado, ¿no? Porque pues si se confronta y empieza a sufrir el pueblo español, no sé qué pueda pasar en las elecciones. Es que esa era mi pregunta porque no tenía claro. Yo tengo en claro en Colombia si hay antitrumpismo o no, si por ejemplo ese enfrentamiento del presidente Gustavo Petro con Donald Trump le serviría o no, que uno dice en América Latina tal vez hay una sensación más antiimperialista porque tenemos pues a los norteamericanos aquí al lado, no sé en España. Estaba sacando ese dato, Camila, mire, solamente un 15,7% de la sociedad española tiene una buena opinión sobre Donald Trump. Entonces, por supuesto, si se confronta, si se enfrenta al presidente de los Estados Unidos, uno podría pensar que le va a ayudar electoralmente. Eso sí tiene que equilibrarlo, porque pues puede tener también perjudicado a España si se enfrenta a los Estados Unidos, específicamente a Donald Trump. Claro, pero además en temas de relaciones internacionales, a diferencia de nosotros, porque es que a mí me parece estar viendo calcado lo que pasó entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, ahora lo que está pasando con el presidente Pedro Sánchez en España y Donald Trump en Estados Unidos. A diferencia de nosotros, Estados Unidos, entiendo, es el 5º socio comercial de España. Nosotros teníamos a Estados Unidos como nuestro primer socio comercial, entonces acá sí pues todas las empresas con los pelos parados si no podíamos generar exportaciones. En el caso de España es un poco distinto porque creo que incluso tiene mayor relación comercial con China que con Estados Unidos. Y acuérdese usted, Camila, que España está dentro de un bloque que es la Unión Europea, es decir, Estados Unidos o Donald Trump puede hablar muy duro, pero él no puede cortar relaciones comerciales con España porque hace parte de un bloque, entonces digamos que está protegido por este grupo de países europeos, Camila. Pero mire, frente a lo que estábamos viendo de digamos conversación entre Donald Trump y el alemán en España, anoche fue la principal crítica porque dijeron Donald Trump pues habla duro, dice muchas bravuconadas, vamos a ver cómo lo maneja porque pues hay que dejar unos días para saber realmente qué tan cierto es lo que dijo, pero nos preocupa mucho la reacción del alemán. De Friedrich Merz. Sí señora, porque se quedó
quedó callado, más o menos, o sea, como que validó lo que estaba diciendo el presidente de los Estados Unidos, Gonzalo, y eso pues por supuesto, si estamos hablando de un bloque, debe preocupar a los españoles. Lo que pasa es que yo creo que ahí la posición de Merz fue mucho más inteligente que la que podía tener algún reaccionario como la tuvo en su caso, por ejemplo, Zelensky. El señor Merz ya respondió a las críticas y dijo, es que yo no me voy a meter en un debate públicamente y ahondar sobre la posición que pueda tener Donald Trump frente a un socio como España. O sea, yo creo que no era el momento, no era el timing para responderle a Donald Trump y salir en defensa de España frente a las cámaras. Era grabar seguramente este debate que a lo interno se tiene que dar. Y dicho lo que usted dice, Jennifer, con respecto al antitrumpismo, en España hay otro país que también está sufriendo ese antitrumpismo, que es Canadá, pero la posición, fíjese, de Mark Carney el día de hoy es muy distinta a la de Pedro Sánchez. El señor dice, yo estoy apoyando la posición de Estados Unidos frente a Irán con mucho pesar. Me da dolor lo que está pasando, pero no puedo dejar a un lado cuál es la realidad con Irán y cuál es la realidad de los Estados Unidos y de Israel en este conflicto. Y además, ahora bien, y rápidamente, y queda demostrado cómo el mundo está fracturado, Camila. No, y además, con lo que usted dice del señor Carney en Canadá, yo estoy segura que el señor Emmanuel Macron y seguramente Keir Starmer en el Reino Unido y el propio Merz, ninguno está de acuerdo con la locura que muchos consideran es el ataque de los Estados Unidos a Irán junto a Israel. Pero a la hora de un enfrentamiento, Gonzalo, Occidente es Occidente. Y en medio de un enfrentamiento, Occidente se une. Camila, y otra cosa importante para España es la posición geográfica, es decir, Canadá está lejos de Irán, pero España, digamos que está muy cerca a esa zona del mundo, está ahí en frontera con Marruecos, por ejemplo. Entonces, digamos que tiene este mundo árabe muy cercano y yo creo que se la pensará dos veces para prestar las bases aéreas que tiene en Sevilla y en Cádiz para bombardear algo que ellos creen ilegítimo, porque es una guerra que ni siquiera tuvo el permiso del Congreso de los Estados Unidos. Pero ahí es donde yo me pregunto, esta situación de Pedro Sánchez y esta actuación internacional, como usted lo dice, ¿es de verdad pensando estratégicamente a nivel geopolítico o porque está haciendo cálculos electorales internos en donde tiene una popularidad muy bajita, lleno de escándalos de corrupción? Y entonces, cuando sabemos cómo funciona el enemigo externo frente a escándalos internos, si lo está aprovechando de esa manera, no lo sé. Pero no dejo de preguntármelo. Pues son políticos, Camila. Pues yo no metería las manos por un político, decir simplemente está pensando en la paz mundial, pero yo sí creo, Camila, que en España hay una corriente que dice no a la guerra y que por ejemplo, usted antes de la Segunda Guerra Mundial tuvo este bombardeo en Guernica, ellos sufrieron que era eso y ese fue el laboratorio para la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que tienen una historia también muy fuerte porque tuvieron dictadura, guerra civil, etcétera, etcétera, y que están muy cercanos a lo que puede estar pasando en el mundo. A mí sí me preocupa mucho estas imágenes de Francia, Camila, porque estamos otra vez hablando de disuasión con armas nucleares. Eso ya lo vivimos también en el mundo. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial en donde por disuadir al uno y al otro todos comenzaron a armarse y todos estaban en el mundo pendiente de que no hubiera otra vez una bomba nuclear. A mí sí me parece muy preocupante lo que está pasando a nivel mundial con estos temas. Pues ya llevamos 5 días de lo que Estados Unidos denominó la operación Epic Fury o Furia Épica. Irán, en medio de este ataque de los Estados Unidos, ha dicho que no va a negociar con ese país mientras los combates ya incluyen el sistema naval de los norteamericanos y pues Occidente, como lo hemos mencionado, se está alineando con el gobierno de Donald Trump, pero sobre todo los países del Golfo. Quiero irme a Barranquilla, porque en Barranquilla, Oscar, yo no sabía, pero de pronto usted sí, que hay un profesor de la Universidad del Norte que escribió un libro que se llama La guerra entre Irán e Israel, y me recomendaron mucho el libro y no sabía yo que en Barranquilla, en la Universidad del Norte, había un experto sobre este conflicto. Sí, Camila, el profesor Melamed es un profesor muy reconocido en la Universidad del Norte, un experto en este tema de este conflicto y además con una capacidad de análisis, de división del conflicto bien interesante. Por supuesto que sí, muy reconocido el profesor Melamed aquí en Barranquilla, catedrático de la Universidad del Norte, experto en este tema del que estamos hablando, Camila. Daniel Melamed es PhD en Seguridad Internacional y autor de este libro, La guerra entre Irán e Israel, y nos atiende a esta hora. Profesor Melamed, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Camila. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para la audiencia. Nosotros ayer comentábamos las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, cuando respondía que la razón por la cual Estados Unidos se había metido a atacar a Irán era porque sabía que Israel ya tenía planes de atacar a este gigante en Medio Oriente y que sabía que la respuesta de Irán iba a ser atacar precisamente bases norteamericanas y que por esa razón, para evitarlo, ellos atacaban primero. A mí me parecía un poco extraño, pero decía, ¿cómo puede ser que Estados Unidos no pueda hablar con Israel y decir tal vez no es tan inteligente haber atacado? Usted como experto y habiendo escrito este libro entre la guerra entre Irán e Israel, ¿qué tan estratégico realmente fue este ataque y esta guerra en la que se metió Israel y Estados Unidos hace 5 días? Bueno, varios elementos que creo que vale la pena puntualizar para mayor comprensión. Esta guerra no empezó hace 5 días, Camila. Viene desarrollándose en una fase abierta y frontal hace 5 días y es como el segundo round de un escenario que arrancó, digamos, más palpable en junio del 2025 con 12 días de enfrentamiento. En aquel momento la intervención de los Estados Unidos en la guerra fue más bien tardía, al final de esas 12 largas jornadas de lucha. Pero además de eso, si nos vamos un poco más atrás del asunto, antes de esta etapa, de esta fase frontal, abierta, mediática, absolutamente visible, veníamos de décadas de enfrentamiento en lo que consideramos una guerra a la sombra, o lo que la literatura especializada llama una guerra híbrida. Y era una forma de enfrentamiento menos visible, no con tanto cubrimiento mediático, quizás lanzamiento de misiles balísticos, despliegue de portaaviones, pero con el uso de herramientas e instrumentos que bien claramente tenían la intención de dañar al otro. El uso de proxies como Hezbollah, atentados terroristas, expansión hegemónica iraní en Medio Oriente, no solamente para contrarrestar de alguna manera a los intereses del Estado de Israel o de Estados Unidos, sino también a los propios vecinos del Golfo Pérsico. Me refiero puntualmente al Consejo de Cooperación del Golfo, países como Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, que han sido precisamente también golpeados en medio de este escenario de confrontación. Así que es importante puntualizar que este asunto viene de vieja data. Y lo que creo que digamos, para terminar en esta primera intervención me llama la pena también plantear es que para entender un poco la coyuntura hay que comprender el ADN de la teocracia iraní. Y creo que hay por lo menos 3 puntos que con gusto, si quieres, lo desarrollamos después, ayudan a entender mejor el asunto. Una teocracia iraní que permanentemente clama por la muerte de Israel y muerte de Estados Unidos. Claro, pero ya que... Una teocracia con una profunda carga de extremismo religioso. Te escucho. Claro, profesor Melamed, como usted acaba de decir, para entender este conflicto es importante entender el ADN de la revolución islámica en Irán. Pero precisamente más allá de un régimen de los ayatolas que se da después de que derrumban al Shah en Irán, es importante entender el ADN de los persas y de Irán en general históricamente. Irán no es un pueblo, y usted ayúdeme a explicarlo mejor, que se rinda fácilmente. Irán y Persia ha sido un pueblo que incluso se enfrentó contra los romanos, se enfrentó contra los otomanos, y no les fue tan bien ni a los romanos ni a los otomanos en esos enfrentamientos. Y por eso le pregunto, entendiendo ese ADN de los iraníes, ¿qué le puede esperar a Occidente, en este caso a Estados Unidos, que hace del imperio actual? Sí, es una muy buena pregunta. Claramente Irán, digamos, la manifestación política de Irán hoy es la descendencia de lo que en su momento fue el imperio persa. Un imperio muy importante, muy grande, con una amplia extensión y control territorial más allá de lo que hoy son las actuales fronteras de Irán. Pero inclusive también no tendríamos que irnos siglos atrás para hablar de ese ADN de duros rivales que son. Podríamos mencionar inclusive un acontecimiento un poco más reciente, pues me refiero a la década de los 80 en la guerra entre Irán e Irak. Una guerra que todo el mundo pensaba iba a ser de rápida ejecución y que terminó enredando a la región y a estos dos actores principales, a Irán e Irak, me refiero puntualmente, en una guerra de casi 8 años, ¿no?
y todo el mundo pensaba que Saddam Hussein, con el apoyo que tenía de los soviéticos, apoyo que tenía de los americanos e inclusive apoyo que tenía de los países, las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, pues iba a muy rápidamente a obtener una victoria sobre Irán en aquel momento, y la realidad fue otra. Así que con estos dos antecedentes históricos creo que podemos llegar a una conclusión de que este asunto es muy preliminar. Esto yo creo que está muy temprano como para empezar a enarbolar banderas de victoria o narrativas triunfalistas. Creo que la situación es compleja y el paso de los días involucra cada vez más actores en esta dinámica geopolítica que no solamente se consolida como una amenaza o una crisis local para el Golfo Pérsico, regional para Medio Oriente, sino también internacional y con impactos claramente palpables en Europa. A ver, profesor, Irán ha logrado algo que era impensable, ¿no? Unir a los países del Golfo Pérsico a ser mucho más cercanos a Israel de lo que pudiese haber ocurrido hace unos 20 años. Pero en medio de esos países del Golfo Pérsico hay uno que llama la atención y que culpan tal vez de la situación que está ocurriendo hoy en día, y es Arabia Saudita y el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Hay quienes dicen que sí, Israel llevó a Estados Unidos a este conflicto, pero otros dicen que también Mohammed bin Salman llevó a Estados Unidos a esta guerra. ¿Debemos preocuparnos por el príncipe heredero de Arabia Saudita? Yo creo que la preocupación es una moneda común ahora mismo para todos los actores regionales y especialmente a los líderes y, por supuesto, al príncipe de Arabia Saudita. Yo quisiera desarrollar una idea para el análisis. Durante muchos años, décadas, y por distintas fuentes también, hemos escuchado una narrativa de que la principal circunstancia de inestabilidad en Medio Oriente es el conflicto palestino-israelí. Yo discrepo de esa, no es que no sea importante, es muy importante, pero hay otra circunstancia que durante mucho tiempo pasó un poco de agache, y esta es esta guerra fría, que hoy ya no es tan fría, entre grandes actores hegemónicos, energéticos, musulmanes en el Golfo Pérsico, y me refiero puntualmente a Irán y Arabia Saudita. Este asunto viene de vieja data también, y Camila lo mencionaba recientemente en su intervención. Las circunstancias de Irán cambian dramáticamente para 1979. En 1979 Irán era un gran aliado de Estados Unidos y era un aliado cercano de Israel. Y en 1979 la monarquía iraní, el Shah, tiene que salir del país porque literalmente el círculo de seguridad que lo protegía ya sabe que no puede garantizarle el bienestar a él o a su familia. Y se derroca una monarquía y sube un régimen teocrático cuyo principal mantra es exportar la revolución, una revolución que no está de acuerdo con monarquías petroleras, y comprenderá usted las implicaciones que esto tiene en un vecindario repleto de monarquías petroleras. Entonces, cuando uno pone todo esto en contexto y sobre la mesa, pues claramente entiende que Arabia Saudita, el principal representante del mundo sunita, además aquí hay una división religiosa interesante para discutir, ve que su vecino al frente era una monarquía no muy distinta a la de ellos y que de repente en 1979 ya no está, pues claramente ven en la influencia, el crecimiento, el fortalecimiento y la expansión de la influencia iraní en la región como una circunstancia de amenaza. Así que creo que hay que poner estos elementos sobre la mesa de análisis para tener como una coyuntura mucho más integral. Y profesor, cada uno... Sí, por favor, adelante. Sí, perdón, profesor. Sobre esto le quisiera preguntar sobre la ciudadanía iraní, porque en una teocracia pues hemos visto las movilizaciones, lo que pasa con las movilizaciones que los matan básicamente, han matado una cantidad de personas que se movilizan o que salen a la calle. ¿Cómo podemos leer las acciones de la ciudadanía después de los ataques? Porque también Estados Unidos un poco estaba esperando que la gente, que hubiera una revuelta o no sé qué era lo que estaba esperando, pero sabiendo que estamos hablando de una teocracia antimonárquica que quiere plantarse como república, ¿cómo leer esa ciudadanía? Mire, es muy preocupante. Esto no es, digamos, reciente tampoco. La ciudadanía iraní viene protestando desde hace ratos y permanentemente se va el Internet, literalmente. No hay señal de Internet en las zonas que se consideran como focos concentrados de inestabilidad y protesta.
Recientemente ya vimos un escenario de masacre del régimen teocrático iraní frente a la propia población, miles de sus ciudadanos, de sus propios ciudadanos masacrados. Y lo hacen precisamente porque consideran que esa movilización popular se termina constituyendo como una amenaza existencial a la continuidad de este régimen teocrático. Y lo que estamos viendo ahora alrededor del cúmulo de fuerzas y la activación de este frente de combate desde hace un par de días acá también es considerado una amenaza existencial, ya no interna sino necesariamente externa, y eso activa, por supuesto, digamos, un modo de accionar muy particular para esta dirigencia iraní en el que no reconoce líneas rojas. Y ya lo vimos con su propia ciudadanía y ya lo estamos viendo en el vecindario. Uno podría pensar, a mi juicio equivocadamente, que esto es un asunto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Nada que ver. Ya Irán ha bombardeado a Bahrein, a Qatar, a Kuwait, lanzaron un misil por ahí que fue interceptado en trayectoria hacia Turquía. El propio Chipre está amenazado. No, entonces, claro. No es un escenario únicamente, digamos, entre tres actores en particular, sino que es una crisis que convoca a muchos de esos actores y precisamente para dar respuesta a la inquietud anterior, muchos de esos actores han entendido, me refiero a las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, que es más conveniente tener una relación cercana y de colaboración estratégica en seguridad con Israel, precisamente porque comparten un enemigo en común que es el régimen teocrático iraní. Tengo una última pregunta para usted, profesor Melamed, agradeciéndole su tiempo, y es, cuando se anunció por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ese ataque a Irán el fin de semana, se dijo que esto sería de 4 semanas, después el presidente Trump dijo 4 o 5 o un poco más, y pues sí, ya no sabemos esto cuánto pueda durar. Yo sé que es muy difícil pues hacer de oráculo y decir, mire, esto va a durar tanto tiempo, pero ¿usted cree que esto va a ser corto? No, definitivamente no. Esto no va a ser corto. Y creo que desde un lado y del otro llevan preparándose décadas para estas circunstancias. La revolución iraní ha preparado todo un andamiaje y un arsenal asimétrico, no una guerra, para no dar una guerra convencional, porque saben que la guerra convencional no es el área donde son fuertes. Han construido todo un arsenal asimétrico, irregular, mucho más barato, pero también con la capacidad de enredar a cualquiera que se atreviese a golpear los intereses iraníes. Y ese arsenal asimétrico incluye drones suicidas, incluye botes o lanchas rápidas, también manejadas de manera remota, pero cargadas de explosivos, que son mucho más baratas que un portaaviones y que pueden producir 100 o 200. En eso, entonces, ¿quiere decir que usted cree que la reacción iraní podría incluir ataques en ciudades principales de Occidente, ya que obviamente esta es una guerra asimétrica? Mire, yo creo que estamos en una primera fase de este escenario, y esa primera fase está caracterizada por un bombardeo, lanzamiento de misiles balísticos, los misiles balísticos para los objetivos distantes, los drones suicidas iraníes para los objetivos en el Golfo Pérsico. Vamos a entrar en una segunda etapa cada vez mucho más palpable, que es la guerra asimétrica, la dimensión marítima, todo este tema del bloqueo del Estrecho de Hormuz, y muy probablemente una tercera fase que pueda ser la activación de proxies alineados a la ideología y los intereses estratégicos iraníes en la región, y cuyos intereses también pueden verse materializados a través de la Comisión de Actos de Terrorismo. Pues profesor Daniel Melamed, desde Barranquilla, en la Universidad del Norte, mil gracias por estar aquí con nosotros en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. 11 de la mañana, 53 minutos. Acuérdese, Gonzalo, ahí ya lo que hablaba del Estrecho de Hormuz, cuando nosotros hablábamos del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, hablamos de los fertilizantes, porque Ucrania es uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo. Y eso nos afecta a nosotros en términos de precios de los alimentos, porque la agricultura pues importa esos fertilizantes. Por el Estrecho de Hormuz, que usted nos ha traído el mapa constantemente, que ahí lo estamos viendo, que es ese que lo vemos entre Arabia Saudita y Irán, pues por ahí pasa creo que el 30% de los fertilizantes del mundo también, como que el tránsito... El 20%. Bueno, de los fertilizantes no lo sé, del petróleo el 20%. Yo hablo de fertilizantes, entiendo que sería bueno mirar ese dato, porque entiendo que de los fertilizantes que consume el mundo, el 20% pasa por el Estrecho de Hormuz.
pero vale Lucas, ayúdame con esa cifra. Ya le confirmo. Voy a buscar ese dato. Y eso inmediatamente trae pues una repercusión al precio de los alimentos aquí, en nosotros, en Colombia, porque claro que los fertilizantes los importamos y eso, si empieza a haber escasez de fertilizantes o aumento de precios de fertilizantes en el mundo, pues nos empiezan a subir los precios de los alimentos aquí en Colombia. Una tercera parte, Camila, el 33% imagínese, más que el del comercio 20% mundial de urea, que es el fertilizante nitrogenado más utilizado. 33.3%, Sí, entonces, señora. es más del 20%, mucho más. Entonces, más que el petróleo, porque finalmente, bueno, Estados Unidos se autoabastece, nosotros tenemos pues algunas cositas, etcétera, etcétera. Es el tema de los fertilizantes lo que puede terminar, ahí sí lo que le preocupa a usted, Sebastián, que nos traía la gráfica, presionando la inflación. El tema del precio de los alimentos, que es lo que más empuja la inflación que le importa también a los ciudadanos. Pero la pregunta que uno hace, Camila, es, bueno, ¿cuál va a ser la repercusión y la respuesta de China, de Japón y de India? Porque, a ver, yo entiendo el tema de los fertilizantes, sobre todo con nuestros países, pero el tema del petróleo para India y para China es muy importante. Lo de Japón es impresionante. Ayer el gobierno japonés decía que le quedan 234 días de reservas de petróleo para abastecer de gasolina el país, porque el 95% del petróleo que llega a Japón sale del Golfo Pérsico, por ese estrecho. China tiene el 60% y en este caso India el 55%. Entonces también va a ser interesante la posición de estos tres países frente, digamos, a la reducción de exportación de petróleo que diariamente pasaba por ese estrecho y llegaba a estas tres naciones. Bueno, y en noticias internacionales, porque tenemos una perla que ya nos trae Lina sobre la plata que se encontraron en Córdoba, los 400 millones de pesos que pareciera que son para el partido de la U y que estaban supuestamente, todavía no se ha confirmado, que podrían estar destinados para la compra de votos. Pero vámonos a Venezuela, Lucas, porque hay visita de un representante de los Estados Unidos a territorio venezolano. Ayer se cumplieron, Camila, 2 meses de la Operación Resolución Absoluta, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y hay tal vez la tercera visita de muy alto nivel de la administración de Donald Trump. Acuérdese usted que ya estuvo el director de la CIA, John Ratcliffe, y había estado también hace unas semanas el secretario de Energía, Chris Wright. Pues acaba de aterrizar en Maiquetía, fue recibido por la embajadora de Estados Unidos o la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, y acaba de aterrizar el secretario del Interior, Doug Burgum. Dice la embajadora Laura Dogu que se va a reunir con las autoridades interinas y que va a establecer contactos con empresas estadounidenses y venezolanas y va a trabajar por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras. Entonces seguramente en las próximas horas vamos a estar viendo, Camila, reunión seguramente con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez y demás miembros de las autoridades interinas allí en Venezuela. Otro de los puntos en donde se abrieron frentes por parte de los Estados Unidos iniciando este 2026. Pero Lina, antes de irnos con el resumen de las noticias del mediodía, tenemos imágenes del cierre de campaña del candidato del partido de la U al Senado, el señor Julio Elías Chagüí. Sí, señora, y mire, nos encontramos porque todo esto arranca porque dimos una noticia, Camila, del decomiso de 400 millones de pesos presuntamente destinados a la compra de votos. Eso es lo que nos reportaba Felipe García y nos dijo que habían capturado a un concejal del partido de la U con este dinero, un concejal de apellido Villarreal, Misael Villarreal, que lo detuvieron en Montelíbano, esto es Córdoba. Y entonces alguien me decía, este concejal ha estado haciendo campaña abiertamente al Senado por Julio Elías Chagüí. Pues me metí a las redes de Julio Elías Chagüí y encontré que hace 20 horas publicó lo que ustedes están viendo a través de las plataformas YouTube y Ditu, es su cierre de campaña en Montelíbano. Y dice, cierre de campaña en Montelíbano, gracias a todas las personas que nos acompañaron en este gran encuentro. Mi gratitud especial para Cuco Correa, y aquí les amplío, Cuco Correa es el primo del concejal detenido. Su nombre completo, ya se los voy a dar, o que sea, aquí lo tengo. Mientras consigue el nombre completo, ahí estamos viendo las John fotos. Adolfo Correa Villarreal es el primo del concejal que se detuvo con los 400 millones. Ojo, nosotros estamos dando la información, las autoridades tendrán que investigar, aquí no se está acusando a nadie, pero sí, como periodistas haciendo la investigación. A ver, Lina, o sea, no hay, yo sé que usted se cuida y dice estaría, no sé qué, por si nos van a demandar o alguna cosa, pero a ver, exacto, este señor en sus redes sociales. Mire, ahí está, entonces quienes están conectados de negro, él es Cuco Correa Villarreal, a quien expresamente y textualmente el senador Julio Elías
Elías Chagui le agradece la publicación porque dice: mi gratitud especial para Cuco Correa, sus líderes políticos y todo su equipo por el respaldo decidido y el compromiso demostrado. Mire, esto es Montelíbano, Córdoba. Ahí es donde se encontraron los 400 millones de pesos, ¿no? En una camioneta, y capturaron a una persona porque esa plata presuntamente iba para la compra de votos. Pongamos las imágenes de cuando se capturó esa plata. ¿Cuco qué? ¿Cuco Elías qué? ¿Cómo se llama, Lina? Mire, capturaron a un concejal, entonces ya les voy a decir el concejal que tenía. Que le agradece. Llevaba el dinero, Misael Villarreal, es un concejal del partido de la U, primo de la persona que le agradece, un líder político de Córdoba, le agradece el senador Julio Elías Chagui, él le agradece a Cuco Correa, él se llama Cuco Correa Villarreal, John Adolfo Correa Villarreal, y es primo del concejal que se detuvo con el dinero. Con los 400 millones de pesos del video que estamos viendo en pantalla de la operación de la policía. Pero si me ayudan, pongamos las imágenes de la cuenta de Instagram del senador partido de la U, que está aspirando nuevamente al Senado, Julio Elías Chagui. Un evento de raca mandaca, o sea, bombas por todo lado, la plaza llena, y uno dice, bueno, estos senadores, ¿de dónde sacan la plata para hacer semejante? Esto parece cierre de campaña de un candidato presidencial, no de un candidato al Senado por el partido de la U. Y este señor que está poniendo esas imágenes en redes sociales hace 20 horas mostrando el cierre de su campaña, sorpresa, le agradece al primo del que capturaron. Sí, señora. Al primo del que cogieron con los 400 millones de pesos. Ahí le tengo otra foto. Entonces, en Tarima, el primo del que capturaron, o sea, el primo al que capturaron, le dicen Cuco Correa Villarreal, su nombre es John Adolfo Correa Villarreal, ahí lo ve usted con camiseta negra, con el número 14 del partido de la U, que es el número del senador Julio Elías Chagui, ahí están en Tarima con el senador Julio Elías Chagui. En este evento, la publicación es de hace 20 horas, es decir, este evento tuvo que haberse hecho ayer, ¿sí? Y entonces, al que capturan con el dinero es un concejal de la U, que es el primo de quien aparece ahí en Tarima con el senador Julio Elías Chagui. Increíble lo de Lina, en 5 minutos atar tanta cosa, muy bien por Lina. Y dos, Camila, el otro día, no podemos decir el nombre, pero una ex senadora nos comentó y nos dijo: vea, es que pensé en algún momento lanzarme a la gobernación con una campaña de 6.000 millones de pesos. Y nos dijo que eso es baratico, que eso en el mundo de la política se considera baratico. Y eso, como se termina financiando muchas veces, es inflando contratos, robando los contratos para poder financiar la campaña. Robándose la plata. Es que a mí me hizo ruido porque otra persona de Córdoba me dijo: ojo, que yo veo a ese concejal más cercano con una candidata al Senado que también es de la U, que se llama Ana Paola, y Félix Gutiérrez. Y yo dije, pero yo dije aquí que había sido equipo de Julio Elías Chagui porque me dijeron que estaba en campaña. Entonces me hizo mucho ruido y me fui a la cuenta de Instagram cuando me encuentro con el cierre de campaña en Montelíbano, lugar donde capturaron al concejal con el dinero. Julio Elías Chagui, que como lo dijimos, esta semana el señor tiene investigaciones por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Así que no hay que votar por esta gente que está investigada, porque también nosotros somos los que tomamos la decisión. Mira, ahí está de quiénes haciendo son. Discurso el primo. Claro, pero eso para los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y a través de Ditu, estamos viendo las imágenes de todo el evento del cierre de campaña de Julio Elías Chagui, partido de la U, para que no se nos olvide esta gente que ya tiene investigaciones precisamente por temas de contratos y que podría tener vinculación a esos 400 millones de pesos en efectivo que incautó la policía el día de hoy. Nos vamos con las noticias del mediodía. Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 13 minutos, y aquí están los titulares de las noticias más importantes de hoy en Colombia y en el mundo con Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Se conocen nuevos detalles del escándalo en La Guajira por dinero que fue encontrado bajo el poder de una escolta de la Unidad Nacional de Protección que pertenecía al esquema del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir. Y hay una buena noticia para el bolsillo de los colombianos. Miles de hogares van a recibir una devolución en su recibo de gas natural. El pacto histórico alerta sobre el riesgo en la transparencia del proceso electoral y pide una auditoría independiente al software y reglas más estrictas para los jurados de votación este fin de semana. Y persiste la alerta por sobrevuelo de drones que serían de las disidencias de alias Calarcá en Hidroituango. El alcalde Federico Gutiérrez denunció que fue identificado otro dispositivo. Y sigue la pelea entre Ecopetrol y el ministro de Minas, Edwin Palma, que ahora anuncia una nueva investigación contra la petrolera por los reportes de gas natural consumidos en las refinerías en 2025 y 2026.
Después de 15 días de cierre, el Parque Nacional Natural El Tayrona volverá a recibir visitantes mañana jueves. Y fue aprobado en el Consejo de Bogotá el proyecto con el que se restringe el consumo de drogas en parques públicos en un radio de 100 metros de los colegios de la ciudad. Y en noticias internacionales, en el quinto día de la guerra en Oriente Medio, mientras la OTAN condena el lanzamiento de un misil iraní que interceptó sobre Turquía, Estados Unidos confirma el hundimiento de un buque iraní, dejando decenas de muertos y desaparecidos. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia tiene que ver con el escándalo en el departamento de La Guajira por dinero que fue encontrado bajo el poder de una escolta de la Unidad Nacional de Protección que pertenecía al esquema del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir. Informa Johnny Alvarado. Aunque el secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacutir, le dijo al director de la Unidad Nacional de Protección que él le había dado el permiso a su escolta de viajar a La Guajira para hacer un negocio de un vehículo, este dijo que no existió dicho permiso de manera formal ante la entidad, es decir, ante la Unidad Nacional de Protección, y que le hayan encontrado con el dinero y paquetes electorales pedagógicos deja muchas dudas que deberán investigarse por parte de la Fiscalía. Esto fue lo que dijo puntualmente Augusto Rodríguez, director de la UNP. Señor Jaime Luis Lacutir nos da una versión de lo que conversó con su escolta, en la que nos dice que fue la policía la que le hizo la marcación a mano de los 7 sobres con los nombres de las personas políticos del departamento de La Guajira, hacia quienes supuestamente irían destinados esos sobres. Jaime Luis Lacutir es natural de Villanueva, en el sur del departamento de La Guajira. Tiene fuertes lazos políticos en el municipio de Uribia y de líderes de la Alta Guajira. Incluso varias personas cercanas al político dicen que lo han visto a Lacutir muy de cerca apoyando fuertemente a Daniel Restrepo, el mismo que busca un puesto en el Senado y quien al parecer en el material electoral pedagógico encontrado en el vehículo junto al dinero se encontraba esta persona, la imagen de esta persona, como haciendo alusión a que votaran por él. 12 del día, 6 minutos, y cambiamos de tema porque tras la emboscada que dejó 3 militares muertos en el departamento del Caquetá, el ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró que ya se adelanta una ofensiva contra la estructura de alias Iván Mordisco y reiteró el ministro que aunque persisten las amenazas, el gobierno mantiene el despliegue para garantizar la seguridad en las elecciones. Felipe García. Luego de la emboscada que dejó 3 militares muertos y 1 herido en zona rural de Cartagena del Chairá mientras instalaban puestos de votación, el ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró que el gobierno mantiene el despliegue de tropas para garantizar la seguridad de las elecciones y anunció una ofensiva contra las disidencias de las FARC responsables de este ataque. El hecho ocurrió en la vereda Santo Domingo, donde los uniformados adscritos de la Fuerza de Tarea Omega adelantaban las labores de instalación y verificación de los puestos de votación cuando fueron atacados por integrantes de la estructura Carolina Ramírez, facción de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Esto dijo el ministro. Por eso se trata de las garantías de seguridad, por lo que estamos desplegando. Esas unidades están avanzando a dar la configuración en la seguridad y siempre he reconocido que las amenazas persisten y hay que combatirlas. Sánchez calificó el hecho como muy lamentable y confirmó que actualmente se desarrolla una operación ofensiva en contra de esta estructura armada ilegal en esa zona del país. Es noticia económica. Y una buena noticia, miles de hogares recibirán una devolución en su recibo de gas natural. Marcela Peña nos cuenta los detalles. En total, 150.000 millones de pesos van a ser devueltos a los usuarios de gas natural en sus facturas. Es decir, los próximos recibos podrían llegarle con un menos y restarle a lo que tiene que pagar al final del día. ¿Esto por qué pasó? Por una pelea o una discusión interna en el sector del gas natural. Meses atrás, la CREC, que es el regulador del sector, había aprobado un incremento en las tarifas que pueden cobrar los transportadores, principalmente TGI, que es del Grupo de Energía de Bogotá, y Promigas, que es del Grupo Aval. Sin embargo, otras compañías del sector que atienden directamente a los usuarios, pues se quejaron de esta decisión y la CREC la echó para atrás. Así pues, va a haber una devolución a todos los usuarios en un momento en que las tarifas del gas llevan meses al alza. Y seguimos hablando de economía porque en un paso clave para el abastecimiento energético del país, Ecopetrol cerró exitosamente la recepción de ofertas dentro del proceso de comercialización de gas natural importado que comenzará a operar en diciembre de 2026. Laura Olarte.
Ecopetrol aseguró nueva oferta de gas importado para Colombia desde el 2026. El proceso, que inició en febrero, superó las expectativas del mercado. Un total de 44 empresas manifestaron interés en participar y finalmente 13 compañías fueron asignadas para el suministro durante un periodo de 7 años. Los volúmenes podrían alcanzar hasta 370 GBTU día. De acuerdo con la compañía, cerca del 63% del gas contratado estará destinado a atender la demanda del interior del país, lo que representa un respaldo importante para el abastecimiento nacional. El gas será regasificado mediante la infraestructura existente en la sociedad portuaria Puerto Bahía S.A., ubicada en Cartagena y propiedad de Frontera Energy. Esta alternativa fue definida como la opción técnica más rápida y competitiva para habilitar nuevas importaciones en el corto plazo, por lo que con este proceso Ecopetrol busca consolidar una fuente adicional, confiable y competitiva de gas natural, fortaleciendo de manera estructural la oferta energética del país y reduciendo así riesgos de desabastecimiento a partir del 2026. Es noticia electoral. Y acatando la instrucción del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico alerta sobre los riesgos en la transparencia del proceso electoral y pidió una auditoría independiente al software, publicación de los protocolos de transmisión de datos, cumplimiento de órdenes judiciales y reglas más estrictas para los jurados de votación. Miguel Cardosa. Buenas tardes. El Pacto Histórico se pronunció para alertar sobre los riesgos en la transparencia del proceso electoral que según ellos existe porque consideran que no se ha hecho una auditoría suficiente del software. El representante a la Cámara, Alirio Uribe, dice que no están denunciando un fraude, sino que a su juicio deben hacerse estas alertas para prevenir irregularidades. Además de la seguridad, dicen que hay concentración de funciones en un único proveedor privado del sistema y ante esas dudas tienen un plan de tener testigos en la mayoría de puestos de votación. La estrategia es un poco la que hicimos hace 4 años, que nos permitió recuperar más de 500.000 votos al Senado, que es tener testigos de mesa que están fidelizados, que están capacitados, que ellos conocen las irregularidades electorales. Hay 22 causales por las cuales un testigo puede impugnar una mesa. Igualmente exigen a la autoridad electoral una auditoría técnica independiente con revisión completa del código fuente, publicar los protocolos de transmisión y consolidación de datos. Y en cuanto a lo que planteó el presidente Gustavo Petro de impugnar los resultados, la senadora María José Pizarro aclaró que no es una impugnatón masiva, sino reforzar la vigilancia y en caso de que haya causales, proceder a la reclamación. Es noticia en Bogotá. Y la noticia en Bogotá está en el Consejo de la Capital, que aprobó el proyecto con el que se restringe el consumo de drogas en parques públicos y en un radio de 100 metros de los colegios. Esta iniciativa también prohíbe el consumo de licor desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche en los mismos entornos. El reporte con Nicolás Rodríguez. Pues precisamente en el Consejo de Bogotá fue aprobado el proyecto Zonas Libres de Drogas y Alcohol, que restringe precisamente el consumo de estos en parques y en zonas aledañas a los colegios de la capital desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así las cosas, en un plazo de 180 días, el distrito deberá implementar las medidas para que esto entre en vigencia. El concejal Andrés Barrios, autor del proyecto, aseguró que según el Observatorio de Convivencia Escolar, en el 2025 se registraron 9.285 alertas por consumo de sustancias psicoactivas en 750 colegios de Bogotá. Así las cosas, el 26,31% de estos casos se presentaron dentro de los colegios y el 21% de los casos fue fuera de las instituciones. Las zonas más preocupantes, según el concejal, son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Engativá. El acuerdo no contempla medidas de criminalización contra la pobreza ni persecución a los consumidores. Su objetivo es ordenar el territorio con reglas claras y proteger el interés superior del menor en parques y en zonas cercanas a los colegios. Entre tanto, el presidente del Consejo, Humberto El Papo Amín, como uno de los autores de este proyecto, aseguró que esta medida se aplicará únicamente en las zonas georreferenciadas por el distrito. Asimismo, aclara que bajo esta normativa, la sola tenencia o porte de la dosis personal para uso propio o medicado no será considerable como una conducta sancionable. Afidro encendió las alarmas. Las deudas con los laboratorios farmacéuticos cerraron 2025 en 4.7 billones de pesos y más de 1.5 billones ya están en mora, elevando así la cartera vencida al 33.3% y mostrando un fuerte deterioro frente a 2024. Jessica Gutiérrez.
Desde Afidro están dando a conocer las más recientes cifras sobre la cartera del sector farmacéutico. Alejandro Escobar, quien es gerente de estrategia sectorial de Afidro, indicó que a diciembre del 2025 la deuda acumulada asciende a 4,7 billones de pesos. De este total, 1,591 billones corresponden a cartera vencida, lo que está representando un 33,3%. Con sus deudores no se la están pagando en los plazos que estaban establecidos. Y ustedes ven entonces aquí el deterioro en esos indicadores de vencimiento. Partíamos de un 17,4%, pasamos a un 23,2% y al cierre del 2025 ya estamos en un 33,3%. Además, explicó que una de las principales obligaciones se concentra en el canal institucional, es decir, el segmento encargado de la entrega de medicamentos dentro del proceso de aseguramiento. En esta área, la deuda alcanzó los 3,474 billones de pesos, de los cuales 997 mil millones están en cartera vencida. Es noticia en Antioquia. Y vamos a Medellín porque persiste la alerta por el sobrevuelo de drones que serían de las disidencias de Calarcá en Hidroituango. En las últimas horas, el alcalde Federico Gutiérrez denunció que fue identificado otro dispositivo horas después, recordemos, de la cancelación de su visita a la central con el gobernador de Antioquia. En Medellín, Héctor David Santamaría. Y es que en medio del cruce de versiones con la fuerza pública y hasta el mismo presidente Gustavo Petro, el alcalde de Medellín y presidente de la Junta del Grupo EPM, Federico Gutiérrez, volvió a lanzar una advertencia sobre los riesgos para la seguridad en las instalaciones de la central Hidroituango con el sobrevuelo de drones. En el sitio exacto, encima de la subestación de energía, sobrevuelos de drones. Esto no es jugando. Y les digo una cosa, nosotros ya estamos acostumbrados a pelear contra todos los bandidos. ¿Qué nos queda claro? Que estamos solos, porque con el gobierno nacional no contamos. Con Petro no contamos. El avistamiento nuevamente de un dispositivo como estos y tras los que estarían miembros del Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá nuevamente sirvió para que el alcalde Federico Gutiérrez cuestionara la desestimación de una amenaza por parte del gobierno nacional. Es noticia en el Caribe. Y pese a que la Aeronáutica Civil anunció millonarias inversiones para fortalecer su seguridad en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla, hay rechazo en esa ciudad por el peligro en el que estuvo el niño que burló todos los controles hasta llegar a la pista de aterrizaje para ver un avión de cerca. José Palma. En estos momentos son cientos de críticas las que llueven sobre la Aeronáutica Civil a través de las redes sociales debido al peligro al que estuvo expuesto por varios minutos el menor de 10 años que por el sueño de ver a un avión de cerca se infiltró a pie descalzo desde una de las invasiones que residen alrededor de esta terminal aérea. Desde la entidad aseguran que por los hechos se reforzó el cerramiento perimetral, se aumentó la presencia de personal motorizado, el fortalecimiento de la videovigilancia y hasta se agilizó un contrato para la instalación de luminarias adicionales. Sin embargo, eso no parece ser suficiente para los muchos usuarios que, aunque se conmovieron con la historia de este niño, agradecieron el que justo en esos instantes no hubo tránsito de aeronaves que pusieran en peligro su vida. La Aerocivil acordó hacer campañas de sensibilización para padres y cuidadores con el fin de fomentar una mayor responsabilidad en el cuidado de menores. Y luego de 15 días de cierre, el Parque Nacional Natural Tayrona volverá a recibir visitantes mañana jueves. Salima Feliz. La Defensoría del Pueblo informó que el próximo 5 de marzo se reabrirá el Parque Nacional Natural Tayrona, luego de los diálogos adelantados desde el 18 de febrero entre Parques Nacionales Naturales de Colombia, el pueblo indígena Kogi, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades del Estado. Según la Defensoría, la decisión se tomó tras varias mesas de trabajo orientadas a la concertación y al respeto por los derechos territoriales, culturales y ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta. La reapertura se realizará bajo lineamientos concertados con las comunidades indígenas con el objetivo de garantizar la conservación del área protegida y el respeto por su valor cultural y espiritual. Cabe recordar que el parque había sido cerrado temporalmente desde el pasado 17 de febrero como medida preventiva para proteger la seguridad de visitantes, comunidades y funcionarios tras registrarse bloqueos en accesos, intimidaciones al personal del parque y cobros no autorizados a turistas. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12
del día, 18 minutos. Seguimos aquí conectados en Mañanas Blue 10:30 después de este corte para las noticias de sus ciudades, de sus regiones, noticias electorales que, por cierto, en más o menos unos, Lucas, 12 minutos vamos a estar comenzando con nuestro segundo debate de las consultas. Hoy, consulta de las soluciones. Consulta de las soluciones. Acuérdese usted que ahí está la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, junto a Leonardo Huerta. Van a estar, Jennifer, ya en 11 minutos empezando este debate aquí con nuestra directora Camila Zuluaga y con el director del Servicio Informativo, Ricardo Espina. Sí, y mientras tanto, pues seguimos hablando de noticias del mundo, porque ustedes saben todo lo que está sucediendo con Irán. Lo estábamos analizando aquí en nuestra primera parte del programa y les contamos que mientras la OTAN condena el lanzamiento de un misil iraní que ha interceptado sobre Turquía, pues Estados Unidos ya anunció que hundió un buque de este país, de Irán, dejando decenas de muertos y desaparecidos. César Moreno tiene la información. Hola, muy buenas tardes. Turquía informó que sistemas de la OTAN instalados en su suelo han derribado un misil iraní sobre su territorio que ha caído sin causar daños tras sobrevolar Irak y Siria. La OTAN condenó el lanzamiento por parte de Irán y Turquía advirtió que se reserva su derecho a responder. El incidente marca una escalada significativa en el conflicto. Por primera vez desde el inicio de la ofensiva el pasado sábado, un misil iraní obligó a activar los sistemas de defensa colectiva de la OTAN en territorio de un Estado miembro. Por otro lado, Israel intensificó su ofensiva en el Líbano, ordenando a la población la evacuación de toda la zona sur del país y su traslado al norte del río Litani. Además, prosigue junto a Estados Unidos con sus bombardeos en Irán, donde ha atacado objetivos en Teherán y otras ciudades. La cifra de muertos por la ofensiva conjunta de ambos países ha superado los 1.000, mientras que el régimen de los ayatolás ha seguido lanzando misiles contra objetivos en los países del entorno del Golfo Pérsico, como Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudí o Qatar. Además, un submarino de Estados Unidos hundió a la fragata Iris Dena, un buque de guerra iraní en el Océano Índico, cerca de Sri Lanka, en el que había 180 personas a bordo. Hasta el momento hay al menos 87 muertos y 32 rescatados. El secretario de Guerra norteamericano Pete Hegseth. An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. Hegseth calificó el ataque como una muerte silenciosa y dijo que es el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. El secretario de Guerra norteamericano agregó que Estados Unidos está listo para un conflicto largo y que está ganando. More and larger waves are coming. We are just getting started. De otra parte, la ceremonia de despedida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, eliminado el pasado sábado, que estaba previsto que se celebrase a partir de esta noche en una mezquita de Teherán, ha sido pospuesto para una fecha aún por determinar. Aún no se ha escogido a su sucesor, pero desde ya el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder a Khamenei. Es noticia deportiva. Por supuesto, la noticia deportiva, el Superclásico Nacional Millonarios por Copa Sudamericana. Sí, señor. Santiago. Clásico que se disputará a partir de las 7:30 de la noche en el Atanasio Girardot. La boletería, Lobo, está completamente agotada y la expectativa es máxima para estos dos equipos que no solamente tienen el honor y el orgullo en juego, sino que también estará el premio económico de por medio. Pues en $900,000 se embolsará el equipo que gane el compromiso y se meta a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. William Tecillo, hombre de Atlético Nacional, se refirió al encuentro. Es diferente en el ámbito internacional, las cosas por ahí diferentes. A otro precio, más contra ese rival. Creo que, como te dije, ahorita nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que queremos avanzar fase de grupo, el equipo viene bien, motivado, venimos entrenando de la mejor manera. También somos conscientes de lo que somos capaces de hacer, más en nuestro estadio, como te dije ahorita, con nuestra gente, acá nos volvemos fuertes y bueno, y Dios quiera así también. En torneos Conmebol, Millonarios tiene 6 victorias contra Nacional. El verde ha ganado en 4 oportunidades y se han presentado 6 empates. Recordemos que el juego entre Nacional y Millonarios tendrá transmisión de Blue Radio a partir de las 7:15 de la noche. Es tendencia en Colombia.
Carolina la octava Maravilla World Tour 20 aniversario y su presentación en Colombia como parte de su gira internacional con fecha y lugar ya definidos. ¿Dónde y cuándo? Buenas tardes, Jennifer. Así es, el artista puertorriqueño Arcángel confirmó la única fecha en Colombia como parte de la octava Maravilla World Tour 20 aniversario, gira que recorre América Latina y Europa durante 2026. El concierto se realizará el 5 de septiembre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, un escenario habitual para espectáculos de gran formato. La fecha se integra a la primera etapa del tour que conmemora las dos décadas de carrera musical dentro del género urbano. Además, el espectáculo presenta un repertorio que recorre distintas etapas de su trayectoria, con canciones reconocidas por el público y producciones recientes. Ya está disponible la preventa en la plataforma Ticketmaster y la venta general se encontrará disponible desde el 5 de marzo. Pues ahí tienen Arcángel. Ay, yo no me acordaba de Arcángel, la verdad no lo conocía. Usted me estaba regañando, Lucas. Sí, lo siento, Jennifer. tengo que reconocerlo. Yo me quedé en Don Omar, en Maluma, en J Balvin. Pero es que J Balvin y Maluma vinieron después. Arcángel, yo creo que junto a Don Omar y Daddy Yankee es de los primeros, de los pioneros, ¿o no, Sebastián? Del reggaetón. Y no me sonó la canción, porque yo no me acuerdo de los nombres, ni de las canciones, ni de los cantantes, pero sí de las canciones que me las sé todas. Tiene pero esta no. casi 20 años, No me 2008, y tiene Bueno. 500 millones de reproducciones. No Imagínese es, usted. nunca es tarde para actualizarse, aunque sea de cosas viejas, ¿no? Y hablando Para de que cosas... vaya ya al concierto, la No, octava hay que ir. maravilla. Sí, señora, hay que ir. Pero hablamos de cosas más actuales. Vamos a irnos al Museo del Chicó. Allá está nuestra compañera Margarita Bedoya, porque Postobón, Vanti y Ecopetrol lanzan el primer vehículo, Margarita,